Frikilosofía, una forma de vivir. Hola, frikilósofo. Has elegido la versión editada de este programa, con música, ambientaciones y toda la energía de Frikilosofía. Recuerda que también tienes la versión disponible solo voz, más íntima y relajada, perfecta para desconectar. Y para terminar, dar las gracias a nuestros mecenas por su apoyo. Y ahora, sube el volumen, que empieza Frikilosofía. Éramos niños sin miedo al reloj, corriendo en la calle sin pedir perdón, pantalones rotos, rodillas raspadas, travesuras al sol mientras mamá vigilaba. No había móviles ni conexión. Hola, frikilósofo. Hoy abrimos una puerta que huele a pan con chocolate, a tardes interminables y a ese momento mágico en el que la televisión no era una pantalla, era un portal a otros mundos. Hoy, en Frikilosofía, hablamos de series juveniles, y eso, en realidad, es hablar de nosotros, de nuestra adolescencia, de lo que fuimos, de lo que soñamos, y de todo lo que aprendimos sin darnos cuenta, porque muchas de aquellas series quedaron por el camino, pero otras siguen aquí, grabadas a fuego en nuestra memoria. Y no eran solo historias para pasar el rato, eran vidas prestadas que vivimos los niños del siglo pasado, vidas en las que fuimos valientes, curiosos y sobre todo libres, mucho más libres de lo que pensamos. Por eso, en Frikilosofía nos hemos propuesto algo muy especial, una tetralogía para viajar juntos por las series juveniles que marcaron los años 70, 80 y 90, un viaje emocional, divertido y también lleno de nostalgia. Nos dieron su amor sin pedir nada, sin filtros ni redes, solo amor, paciencia y entrega. Y éramos tan frikilosofía, viajando a universos de fantasía. Y para hablar de todo esto y mucho más, ¿quién mejor que nuestros queridos e ilustres frikilósofos? Con todos vosotros, nuestra Pipi Lastrum del podcast, divertida, gamberra y ese puntillo de yo aquí hago lo que me da la gana. Si Pipi Calzas Largas levanta un caballo, ella levanta un programa entero con su sonrisa y conocimientos. Con todos vosotros, Elena Rubio Guerrero. Hola, frikilósofos. El espacio, la última frontera. Nuestro capitán Kirk de la nostalgia. Si hay que explorar una serie del siglo pasado, él siempre está dispuesto a contárnosla. Nadie como él para activar en todos nosotros el poder de la nostalgia. Él es el gran Paco Alberola. Vamos a grabar este podcast que va a ser bonito con Paco, Miguel, Elena y Tomás García Baringo. Lo que pasa es que a ti ya se nos ha cruzado Star Trek con Pipi, lo hemos hecho a la inversa tú y yo. ¿Verdad? Sí. Dejamos de jugar, pero hay locos que no van a olvidar lo que fuimos, lo que aún somos. ¿Por qué? Y cerrando el círculo friki, nuestro Sandokan de la Mancha. ¡Qué bueno! El tigre de Malasia de Miguel Turra. Capaz de abordar cualquier tema con una mezcla de descaro y pasión friki. Si hay que lanzarse al abordaje, él ya está encubierta con el machete entre los dientes. El incomparable Miguel Ángel Sánchez Migallón. Amigo Flipper, cuando llegues al agua, amigo Flipper, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito.
con los amigos de nuestro podcast favorito. ¡Ole! Somos Frikilosofía, somos Frikilosofía, somos Frikilosofía, somos Frikilosofía, Ay, Dios mío. A ver qué va a cantar Tomás, a ver qué va a cantar Tomás. No, Tomás no canta. Tomás. Qué malo soy. Hubo una época en la que las series no solo se veían, se vivían. Mi nombre es Tomás García Baringo y esto es Frikilosofía. ¡Arrancamos! La televisión nos prestó 1000 vidas. Fuimos Xena, Hércules y Sandokan. Y también un extraterrestre llamado Alf. Las series nos marcaron el camino. Aprendimos que la fama cuesta. El espacio, nuestra última frontera. Fuimos un superhéroe que no sabía volar. También Pipi, el zorro y Tarzán. Vivimos tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Quién? ¿Qué será de los mundos que tanto queremos? ¿Quién abrirá las puertas de vuestra imaginación? ¿Quién tomará el testigo de nuestra ilusión? ¿Quién, cuando ya no estemos, os enseñará a ser libres? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? Nos encantaba que los planes salieran bien. Con trajes de colores vencimos a las fuerzas del mal. Fuimos Donovan, Batman y Bioman. Abrimos puertas estelares junto a Lois y Clark. Y en la galáctica buscamos un nuevo hogar. Fuimos MacGyver, aprendiendo a improvisar. Con Buffy cazamos vampiros. Tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Quién? Bueno, queridos frikilósofos, hoy Paco nos ha preparado un programa de estos de los que nos gustan mucho en Frikilosofía, un programa de mucha nostalgia, de muchísimos recuerdos, pero antes de darle rienda suelta a nuestro Paquito para que se tire como un cerdo en... ¿Cómo es eso? Sí, como un cochino en barro. Como un cochino. Eso lo dijo Manu del otro Manu. Sí, es verdad, para que esté como un cochino en el barro. Me gustaría preguntaros algunas cosas. ¿Qué sensación os viene a la cabeza cuando pensáis en las series de vuestra infancia? Yo el momento del día que la emitieran. El momento del día que la emitieran y lo que hacía yo ese día, si salía de clase, si hacía cualquier cosa, si acababa de comer o estaba cenando. Se me viene a la memoria ese momento en concreto. Como tengo bastante referencia, algunas no las he visto, ya lo comentaré, del día que se emitía, pues en mi cabeza enseguida se me ha venido, ay, lo viernes, a esa hora, no sé qué, eso. A ver, yo no tengo ni muchísimo menos el conocimiento que tienen Paco, Miguel Ángel y tú, Tomás, pero sí recuerdo algunas series de las que vamos a ver hoy. Me produce felicidad porque me retrotrae a cómo me sentía yo cuando veía estas series, o sea, lo feliz que me hacía verlas. Entonces, como que la sensación que me proporciona es de mucha felicidad, como de esa niña que se ponía delante de la tele a ver esa serie tan bonita
y me encanta la sensación. A ver, yo estas series las he visto prácticamente todas. Y que a lo mejor coincido con Paco que algunas no las hemos visto, pero casi. Entonces, la sensación que es estar sentado en el sillón de orejeras, esperando la serie con una ansia inusitada, tomando mi pralino, mi tulicrén y tal, o sea, y luego sobre todo el tener, bueno, tener ahora no, pero en su momento el merchandising, que es libros y cuentos sobre la serie, eso me tenía un placer increíble. Pero como dices tú, Elena, traerse a nuestra infancia, eso es la mejor felicidad del mundo. Aunque en algunos sitios de España digan que eso es cosa de niños, que tenemos el síndrome de Peter Pan por volver a la nostalgia, al pasado, envidia cochina. Bueno, yo también, el recuerdo que me viene es la familia. Yo cuando pienso en estas series me acuerdo de los hermanos, de estar en el sofá esperando. Además yo no era de estar en el sofá, yo era de estar de pie o estar tumbado. Nosotros tumbados en la alfombra esperando, porque es cierto que en aquella época todo se vivía con muchísima pasión porque todo era nuevo y todo lo que nos llegaba. Es que cuando nos pasó Paco la escaleta de las series, algunas no las he visto, pero otras muchas digo, madre mía, el tiempo que he echado yo a estas series, lo que me han entretenido. De hecho, mucho de lo que soy ahora, yo creo que es gracias a todas estas series. Abrimos puertas estelares junto a Lois y Clark. En la galáctica buscamos un nuevo hogar. Fuimos MacGyver, aprendiendo a improvisar. Con Buffy cazamos vampiros. Tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Qué será de los mundos que tanto queremos? ¿Quién abrirá las puertas de vuestra imaginación? ¿Quién tomará el testigo de nuestra ilusión? ¿Quién, cuando ya no estemos, os enseñará a ser libres? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? El mejor lugar de la casa junto al fuego siempre estaba reservado al cuentacuentos. Cuando nos enfadábamos llevábamos dentro la furia de Hulk. Resistimos una invasión de lagartos con Michael Knight y su coche fantástico. Éramos libres, éramos pura friquilosofía. Vivimos tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. Todo ocurrió frente a aquel viejo televisor, en casa de papá y mamá. Cada semana una invitación a vivir una nueva vida, una nueva emoción. Me gustaría también preguntaros qué tenían aquellas series que con 4 decorados y 2 efectos especiales conseguían que nos creyéramos absolutamente todo, porque no nos cuestionábamos como ahora, ay, es que se ve no sé qué, es que veo no sé cuántos. Pues porque éramos vírgenes envisionados. Claro. No podíamos comparar esta, aparte de la edad nuestra en la que absorbíamos como esponja todo lo que pasase a nuestro alrededor y la tele era magia. Ya la tele de por sí era magia. Así que si a eso le añadías fantasía y cosas que no son de la vida real, pues ya imagínate el efecto que hacía. Y a mí, desde luego, doy gracias a lo que haya que darlas, de poder tener el poder de la nostalgia para poder, cuando las veo ahora, decir wow, wow, wow. Paco, poder de la nostalgia no, el poder de la nostalgia. Reconozco que ahora viendo cosas en alta definición, como es que estoy viendo V y es la primera vez que lo estoy viendo en alta definición, pues claro, las naves, se notan los efectos, pero me da igual. Es que eso no me importa, es que los argumentos, es que la imaginación que se le echaba a eso.
que dices, madre mía, que eso es imposible que pase, pero que me sigue funcionando como el primer día. Bueno, ya lo he dicho todo, música. La música creo que era uno de los efectos más importantes dentro de las series. Conseguían engancharnos desde el minuto 1. A veces, si te pones ahora a pensar, las músicas, las letras son someramente tontas. Pero en esa época no pensabas que te enganchaba música y letra, y te enganchaba, eso es lo más importante. Y luego además eran guiones maravillosos y no estabas pensando si aquí había más efectos especiales o si el hilo se ve de esta nave o el otro. Y tú vas a disfrutar de la serie y de verdad, esos 20 minutos, si eran dibujos animados, unos 20 minutos, media hora, que era un capítulo de acción real, más o menos, se me hacía, vamos, digo, ¿ya? A ver, es que Miguel Ángel ha dado en una cosa de la que yo quería hablar. No sé si Tomás esto lo va a preguntar, pero yo me adelanto. Primero el tema has hablado de las letras de las canciones. Casi todas estaban en inglés, quitando 5 de las que vamos a hablar en estos programas, que se pasaron a español, estaban todas en inglés. Si sabías inglés, claro, sabía lo que... Yo ya sabía inglés. Es que Miguel es maravilloso. Pero ocurre una cosa que voy a decir y creo que nadie puede rebatirme esto. Y es que muchas de estas series, de dibujos o de películas, cosas de esas, han envejecido mal, la gente lo dice, pero los opening siguen funcionando. La serie puedes saberla ahora y dices, uy, qué mal ha envejecido. Ahora te ponen la cabecera y siguen funcionando la música, el recuerdo, las imágenes de quién salían los actores. Los opening, tanto de dibujos animados como de todas las series, siguen funcionando como el primer día. Cuando lo ves dices, ¡ay, qué ganas tengo de ver la serie! Ya la ves y algunas veces la cagas. Me río, Paco, porque dices, qué mal ha envejecido la serie. Los que hemos envejecido mal somos nosotros. Es verdad, niño. Porque en aquel momento nuestra imaginación... A ver, es verdad que teníamos la mente virgen, entonces todo lo que entraba era nuevo, pero no nos cuestionábamos las cosas, simplemente si nos entretenía y nos gustaba, lo veíamos y lo consumíamos con una pasión increíble, porque yo ahora, por ejemplo, recuerdo mucho a Ray Harryhausen. Y evidentemente, de pequeño, nosotros sabíamos que eso no eran dinosaurios, que no se movían, pero es que no lo creíamos. Pero Tommy, vamos a ver, porque éramos niños y nos creíamos todo. No, sí. Porque directamente activas, tu mente se pone en modo juego y no se cuestionan las cosas. Claro, ahora de mayores, es como si tú empezaras a leer un libro y empezaras a decir, esto no me lo creo, esto no, pues es lo mismo, en el cine uno tendría que entrar y olvidarse de todo y no empezar a decir, ay, he visto no sé qué, he visto... Claro, a eso me refiero. Claro, a ver, un niño ve cosas y no sale del cine y hace un análisis exhaustivo de lo que está bien, está mal, esto es posible, no es posible. O sea, el niño es un niño, ve una cosa, le gusta y punto. O sea, pero porque no tiene todavía formación y capacidad para hacer una análisis crítico de una película. Bueno, pues esa capacidad es lo que nos mata de mayores. Por eso creo que los que hemos envejecido mal somos nosotros. Si hubiese que hacerlo en plan porcentaje, yo creo que de mayores, el creerse una cosa que sea fantástica, es a lo que me quiero referir. De mayores, hay un 90% en el que no te lo crees, porque ya sabes la realidad, y ese 10% que dejas tú para disfrutar, o 20, como lo quieras llamarlo. De pequeño, es que es un 50 o un 60. Claro, el creértelo. Más. Luego te viene la otra parte de decir, esto es mentira, esto está hecho, pero de primeras es el creértelo. Cuando somos mayores nos volvemos... Incrédulos. No, nos volvemos tontos, porque cuando uno va a ver una película... Pues tampoco luego hay que ser tan sumamente crítico. Pues si tú vas a una película, pasártelo bien y tal, pues es que a veces analizamos todo tanto que nos perdemos lo más importante. Que Tomás, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que viste a Superman volando? Pues que vi a un hombre volando. Claro, Vi a claro. un hombre volando desde que empezó. Bueno, recuerdo lo que significaba entrar a una sala de cine, que se apagara la luz, que para nosotros era algo mágico. Magia. El olorcillo que había. Normalmente, además, íbamos muy poquito al cine, éramos 4 hermanos, entonces era algo alucinante. Eso de repente callarse, apagarse la luz, empezar el cine. Claro, todo era magia, todo ese momento. Y vamos, yo me imagino que, no sé, con Superman estaríamos hablando luego todo el día de la película, toda la semana, todo el mes. ¿A ti te pasa con Superman como yo con Mary Poppins? Fíjate, es verdad, ¿a ti te haría un efecto eso? Ver una mujer con un paraguas, digo, voy a volar. Claro. Lo que tú habías dicho, y perdona que vuelva, es, a lo mejor me he expresado mal, es verdad que todas las series que vamos a ver hay 5 o 6, que luego fueran algunas dobladas al español y tal, en discos y tal. Canción, pero lo sí. que es la música introductoria, me da lo mismo que estuviera en inglés, y muchas de ellas eran instrumentales, se te quedaba en la memoria, no es que, yo qué sé, ¿sabes? Sí, no, la música de las series es muy importante. Tengo un compañero en el hospital que es mayor que yo, y no hay día que no lo vea, que se cruce, que no empiece. Los hombres de Harrison. Los hombres de Harrison. Qué buena, por favor.
Qué pena, tenía Pero que de esa ya hablamos, esa no es juvenil. Esa me Esa chifla. no es juvenil, esa ya chiflaba. hablamos cuando le Podrías hicimos haber a hecho un los test de series de música y algo de eso. Para nosotros igual ganábamos. Anda el otro. Entre Paco y yo. Te lo preparo yo. A tu cumple te lo hago. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Qué será de los mundos que tanto queremos? ¿Quién abrirá las puertas de vuestra imaginación? ¿Quién tomará el testigo de nuestra ilusión? ¿Quién, cuando ya no estemos, os enseñará a ser libres? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién nos enseñará a soñar? ¿Nos enseñará a soñar? ¿Quién nos enseñará a soñar? Vale. Bueno, pues ahora sí también no queda. que dejamos que Paco nos vaya redescubriendo todas aquellas series que nos marcaron en nuestra infancia. Bueno, Tomás no lo ha dicho, pero tenemos material aquí para desglosarlo en 4 programas. Entonces, en este primero, que es el que estáis oyendo, vamos a ver todo lo que aconteció en este campo a las series de los años 70. Luego tendremos 2 para los 80, porque son muchas, hemos tenido que hacer 2 programas ahí, y otro para los 90, porque los 70, 80, 90, ese es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos esa época, y el que quiera a partir del 2000 que se vaya a otro podcast. Que se vaya con los millennials, esos famosos. Bueno, ¿nos lanzamos, Tomás? A la piscina. Y nunca mejor dicho, porque la primera serie de la que vamos a hablar, yo voy a comentar las fechas en las que se estrenó en España, ¿vale? Yo no la vi, tenía 3 añitos, pero yo estoy segurísimo que no la vi. Además, 2 de los que están aquí nacieron en ese año. No, 3. Ah, ¿los tres nacisteis en el 70? Ay, Sí. qué bien, para hacer las cuentas esto es más fácil que yo. Bueno, pues es Mi Amigo Flipper. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, lying there under the sea. Mi Amigo Flipper es aquel delfín que todos recordaréis, yo sí lo he visto luego en reposiciones y Eso alguna sí. película que han puesto y eso, y sé de lo que más o menos trata. Es una serie de la NBC se estrenó en Estados Unidos en el año 64, aquí ya os digo, llegó en el 70, y nos contaba las aventuras de los hermanos Riggs y su padre. Su padre había sido pescador, pero ahora era guardia forestal y se dedicaban a tener pues un complejo de estos náuticos y tenían a la ayuda de este simpático delfín. Aventuras autoconclusivas, episodios ahí en los que les iban pasando cosas, pues con traficantes, con ladrones, con gente a la que había que ayudar, a lo mejor también mucho problema de ecología había ahí metido. Y bueno, pues de esta serie yo lo que voy a recalcar, porque ya digo que no la vi y no me puedo extender mucho más, es que es la curiosidad de que el delfín originalmente era un delfín hembra, se llamaba Susie. Pero bueno, es un delfín al que, igual que en su momento, en los 60, conocimos a Rin Tin Tin o a Lassie o al canguro, a mí no cómo se Skippy el canguro, pues aquí tenemos a este Flipper, este delfín, del que muchos nostálgicos que la vieron en su momento recuerda con gran cariño, incluso yo, que no la vi, lo tengo un gran cariño a este delfín. No sé vosotros qué podéis aportar sobre esta serie. Yo creo que he visto algún capítulo de reposición, porque evidentemente en aquella época todavía no veía cine. De hecho, No habías nacido, Tomás. no solamente no había nacido, sino que en mi casa no veía televisiones. Yo creo que entraron mucho más tarde. Simplemente que he buscado y he visto un dato curioso, que no era un solo delfín, eran 5 lo que se utilizaban para grabar, que casi siempre se usaban a las hembras porque eran menos agresivas, pero para el famoso salto de cola
utilizaban un macho llamado Clow. Ah, fíjate. Yo me imagino que todas estas series de animales nunca era uno solo. Claro. Nunca era uno solo, la del Rintintín o Furia, todas estas cosas. Yo vi la serie Respuestamente. Sí, cuando cuando las cadenas autonómicas, perdón, las privadas llegaron a España en los 90, recuperaban muchas de estas cositas que ya las iré diciendo en su momento. Siempre es a ver, yo recuerdo el protagonista que era un niño de 12, 13 años. Sí. Que va con un vaquero corto, que no sé cómo se llama ahora mismo, pero era el amigo de... Siempre como dice Paco, bueno, pues es una serie fresquita, nunca mejor dicho. Bueno, pues continuamos con la segunda. Estamos también en las mismas condiciones de visionado, porque hablamos de que llegó a España en 1971 y claro, pues yo tenía 4 añitos, yo creo que todavía no. Mi memoria televisiva se remonta a La Pantera Rosa 73-74, sí. Bueno, aquí vamos a ver una serie en la que a lo mejor al principio decís, anda, pues no la conozco. Y tiene su sentido, porque en España esta serie nos llegó con el título de La Conquista del Espacio. Pues ¿qué pasó? Pues algo parecido a que todos conocimos como la Guerra de las Galaxias. Ahora ya todo el mundo sabe que la Guerra de las Galaxias es Star Wars. Pero en su momento la Conquista del Espacio era Star Trek. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek. Bueno, pues ya sabéis, la nave Enterprise en busca de nuevas vidas y colonizaciones, como nos han dicho aquí en el opening, creada por Jim Roddenberry. Y bueno, ¿qué decir de Star Trek? Es que Star Trek es un mundo, es como Marvel, es como DC, es como Star Wars. Para mí es una franquicia que a mí me ha gustado siempre mucho. No la comparo con Star Wars porque yo crecí con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias. Yo crecí más con la Guerra de las Galaxias. Pero con el tiempo, cuando yo empecé a ver las películas, porque reconozco que lo conocí por las películas, me gustaron mucho y ya he visto luego un par de series, las 2 primeras. Estamos hablando de una serie con 3 temporadas en las que, bueno, pues nos encontramos a personajes como el famoso señor Spock, el comandante James Tiberius Kirk, el Dr. McCoy, Uhura, Scotty, que era el que reparaba, Chekhov, también estaba Zulu, se llama el chino Zulu, y era pues eso, una federación de planetas unidos que hacían, pues eso, iban buscando pues nuevas colonizaciones de vidas en otros planetas. Yo la curiosidad que, a ver, esto es un dato bastante conocido, pero a mí siempre me ha gustado mucho recalcar esto. Evidentemente también episodios autoconclusivos, aunque había algunos que tenían primera y segunda parte, yo sí he visto las 3 temporadas después ya en una plataforma. Y bueno, pues todo lo que hemos hablado antes, en plan efectos especiales, incluso esas puertas que se abrían. O sea, que esa es la cosa más normal del mundo. O sea, lo hacían con 2 hombres tirando uno por cada lado de una puerta. O sea, estamos hablando de claro, antes eso no había. Para mí, chicos, para mí la magia cuando yo iba a Madrid al Corte Inglés, Galerías Preciados, las escaleras eléctricas y las puertas que se abrían, era magia, o sea, totalmente. Así que, y en esta serie pues se hacía este tipo de cosas. Existen documentales y cosas y making-ofs en los que se vea que se encaquillan las puertas cuando las van a torcer, cuando las van a mover, eso lo he visto yo. Qué coordinación, ¿no? Claro, uno en cada lado, pues, tirando, pero si por cualquier caso una puerta no está encajada bien, pues ahí tienes que se te atascaría. Y lo que iba a comentar que me gusta mucho este dato es que, echando cuentas económicas, hacer planos en los que la nave, porque la nave iba a muchos planetas, a donde conocían personajes de otros planetas y vivían aventuras. Cuando se suponía que tenía que verse a una nave aterrizando en ese planeta, ostras, eso costaba muchísimo dinero hacerlo. Y se les ocurrió la maravillosa idea que ha pasado a la historia, que es lo de la teletransportación. Que es, Scotty, teletranspórtanos. Y se veían en un sitio de la nave nodriza, de la nave grande, se veía un efecto y ya aparecían en ese planeta con ese efecto. Los chicos flipábamos, pero era mucho más barato hacer eso que el aterrizaje de una nave. ¿Qué morro tenían? Sí, pero aquello sentó precedente. Aquello, a partir de ahí, todas las series, lo de teletransportación y todo, ya se lo debe a Star Trek. Sí. Y recuerdo ese dato, a ver, nos podíamos tirar horas hablando de Star Trek y de todas sus secuelas y todo, pero aquí un poco en tema de series y sobre todo eso, vivirla, que yo la viví luego después en años ya posteriores,
no reposición, en mi caso en una plataforma, porque me costó muchísimo encontrar la serie original. Las otras no, pero esta serie original me costó mucho. Y entonces estuve una temporada yo en Netflix y lo primero que me tiré de cabeza digo, Star Trek, ver las 3 temporadas de Star Trek. Como no la vi en su momento, el poder de la nostalgia cuesta más. El poder de la nostalgia cuesta más que una serie que ya has visto y que te lo trae a cuando tú la disfrutaste. Y sí lo veía yo, pero yo decía, pero me da igual, y disfrutas. Son sobre todo muy ingenuas. Yo nos ha pasado cuando veo este tipo de series que hemos hecho un vistazo, Elena y yo, ves Los Ángeles de Charlie o ves Los Hombres de Harrelson, las peleas son muy ingenuas, todo es como muy blanco. Eran series para adultos en algunos casos, pero vistas desde un punto de vista muy infantil, porque no se podía hacer las cosas que se hacen ahora en televisión. De Star Trek a mí me ha pasado lo mismo, yo he visto los capítulos algunos, porque son una de las series de estas míticas súper largas y lo he ido viendo ya de mayor. Quería soltar un dato que me resultó súper curioso, que es el famoso saludo vulcano de Spock lo inventó el propio Leonard Nimoy basándose en un gesto de bendición de la religión judía que vio de niño. El de larga vida y prosperidad, bueno, pues debe ser que los sacerdotes juntaban las manos y no hace mucho un oyente, no me acuerdo quién, hablando de los viajes en el tiempo, yo creo que cuando hicimos el programa de la máquina, no me acuerdo. ¿Regreso al futuro? Sí, alguien creo que me recomendó ver un capítulo de la serie Star Trek que era La ciudad al fin de la eternidad, que es uno de los capítulos que dicen para muchos de los entendidos que es de lo mejor de la serie, que viajan a Nueva York para evitar que el Dr. McCoy cambie la historia. A mí me gustó, creo que eran dos capítulos y me gustó un montón. Sobre todo cuando te pones a pensar en el momento en que eso se ha hecho. Porque es verdad que tú ves esas cosas y dices, ¡buah! Tantas veces lo he visto luego después, pero tienes que darle esa cosa. Claro, ese valor. El momento en el que se hizo y lo que había por aquel entonces. Pasamos a otra serie. Aquí sí. Aquí yo ya estas las vi en persona. Es que tú eres muy mayor, Paco. Claro, que soy muy viejuno. Nosotros aquí todavía teníamos... 4 añitos teníamos nosotros. Y Paco ya tenía 6. 7 añitos, sí. Sí, una amiga mía me dice, Paco muy viejo, si conoció a Franco. Digo, anda, hombre. Bueno, pues aquí tenemos una serie que me trae muy buenos, gratos recuerdos, porque además no la he vuelto a poder ver por ningún lado. No la he encontrado por ningún lado. No es que tampoco tenga especial interés. Y guardo ese recuerdo. La ponían los lunes por la tarde. Se llamaba La Piedra Blanca. Era una serie sueca que se había estrenado en ese país el año anterior. Eran 13 episodios autoconclusivos y yo recuerdo, no tenía ningún elemento fantástico, pero a los chicos la aventura nos era suficiente. Y era una serie que transcurría en la época de los años 30, de la década de los 30, en los que una niña que se llamaba Mia, con su padre y su madre, que era profesora de piano, se instalan en una especie como de granja. Y allí conocen a Hampus, que es un niño que vivía en esa zona. Y el niño le enseña un juego a ella en el que tenían que conseguir una piedra. Tenían una piedra blanca, una piedra, pues es lo que es una piedra blanca. Y se la iban pasando en el momento en que ellos iban creando aventuras. Creaban una aventura y si le gustaba, pues le pasaba la piedra a la chica. Creo recordar que era algo así. Si alguien lo tiene un poquito más fresco, que nos ayude. Pero yo recuerdo eso, que el juego era un juego de ellos, un juego de fantasía en el que inventaban historias y se iban pasando la piedra. No voy a entrar más en detalles porque me lo inventaría, pero creo que por ahí van los tiros. Y claro, era eso, los niños le daban a su imaginación, ocurrían historias, también historias en el sentido de, pues eso, con ladrones, con secuestradores, cosas muy de la vida real. Pero claro, era aventuras para los niños. Niños viviendo aventuras, Miguel Ángel te lo puede decir. Es una gozada para él. Niños pequeños viviendo aventuras. Claro, lo mejor. Es una gozada. Y nos sentíamos, pues eso, muy identificados. Pues esta yo ni siquiera he oído hablar de ella. Yo sí, pero por más que hacía memoria, no. Es la primera vez. Con otras series que digo yo que estarán por aquí con otro nombre, pero ¿ves? Una que no he visto. Aquí nosotros mandamos a Paquito, que lleva de avanzadilla. Dijimos, Paco, tú ves viendo estas series para cuando llegue Frikilosofía en el 2025, pues que puedas hablar de ellas. No, yo no tengo ningún recuerdo de esta serie. Y además, yo creo que esta no la llegaron ni a reponer luego, ¿no? Juraría que claro. No. Juraría que entonces, no. Claro. Al ser, pues eso, no sé, no por lo que sería, pero creo que no. Fíjate, yo pensaba realmente cuando miro hacia atrás, mis primeros recuerdos de televisión son, yo creo que lo que le pasa a casi todos los niños, que es Heidi, Marco. Esos son, me acuerdo, La Cometa Blanca o
cosas así, pero esta, desde luego, no tengo recuerdo ninguno. De la que viene, ¡Hombre! es así. Hombre, por Es favor. La tengo en DVD, está en film y me Era parece. genial. Sí, está todo. es que Pipi Calzas Largas es mucha Pipi Calzas Largas. Mucho ¿Cómo más, es? mucho. ¿Cómo se llama? Pipi Calzas Largas, Mira qué bien lo dice ahora. Last Trump. Pipi Lastrum también. Pipi Lastru, Rogaldina, Victualia, Xocominxa. ¿Y el mono cómo se llama? No. El señor Ese era de- Nilsson. Que El señor sí, Nilsson. que era una broma. Sí, el que Y el lo ha dicho caballo. mal ha sido él. ¿Y el caballo cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pequeño tío. Pequeño tío. Ah. ¿Y dónde vivía? Villa Canterbury. Kunterpun. Canterbury. ¿Y la isla de los piratas donde estaba su padre? Al revés, sí, va bien, Takatuka. Bueno, ya. Bueno, ok. pues con todos Nos vosotros, emocionamos. Pipi Calzas Largas. Vamos a jugar a mi casa que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Nilsson. Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo. Si queréis montar, le debéis llamar pequeño tío. Pipi Calzas Largas, pipilota para los niños soy. Pipi Calzas Largas, sí señores, esa soy yo. ¿Tú eres Pipi Langstrom? Claro, ¿quién os creíais que era? ¿La emperatriz de Abisinia o qué? ¿Qué dices, niña? No seas insolente. La señorita Praselius quiere verte. Tenemos orden de llevarte al hogar infantil. Exacto. Y el que quiera echarme no lo logrará, que Kunterbu mi hogar siempre será. ¡Hey, hey! ¡Uy! ¡Alto a la policía! Escucha, Pipi Langstrom, no hagas tonterías. El hogar infantil te gustará, ya lo verás. Decidme, ¿en ese hogar infantil admiten caballos ¿Caballos? No creo que admitan caballos. y monos? No digas tonterías. Allí no se pueden llevar ni caballos ni monos. Entonces decirle a tía Pastelius o como se llame que se busque otra niña para su hogar, que yo no tengo intención de ir. Esa soy yo. ¡Hey! Pipi Calzas Largas, pipilota para los niños soy. Pipi Calzas Largas, sí señores, esa soy yo. ¡Hey! Sueca, una serie también sueca, basada en los libros de Astrid Lindgren. Y bueno, esta serie sí fue un impacto para todos los chicos, Sí. recordarla, y que bueno, también la han repuesto mucho después, y que era una serie pues súper original. Protagonizada por Inger Nilsson, por Parp Sundberg, que hacía el papel de Tommy, Maria Persson, que hacía el papel de Annika, y Margot Togger, que era la señorita Pruselius, era esta redicha así que... Sí, corro. Y con cosas que aprendimos, como por ejemplo, ella hacía las medicinas o algo así, que ella cambiaba palabras y los chicos nos quedábamos con esa historia. Pero yo, a nivel personal, tengo una anécdota. Y es que cuando se ha tratado mucho el tema de hablar, sale en las conversaciones el tema de la homosexualidad y todas estas cosas, y siempre hay alguna cabeza tonta que te dice, ay, pero tú cuando... lo típico, tú no has probado con una mujer y cosas de este tipo, no, barbaridades de ese tipo, o tú... Bueno, barbaridades, tampoco pasa nada. O sea, hay gente bisexual que se acuesta con... Sí, como pero si fuera- pero pensar que si yo me acuesto con una mujer se me cura lo que te viene, eso es una barbaridad. Sí, eso sí. Eso es una barbaridad. Pero claro, yo siempre digo, y claro, lo típico, ay, la gente que se hace, no sé qué, y le digo, yo tengo una prueba fehaciente de que yo nací homosexual. Porque con 7 añitos, con 6 añitos, nadie te ha hablado de esas cosas. Y a mí me gustaba Tommy, el niño de Pipi. Tommy y Annika, los hermanos, sí, Tommy. Desde bien chiquitín a mí me gustaba Tommy. Por eso siempre lo pongo como ejemplo. Que habrá gente que luego después lo ha descubierto. También se ha dicho, dice, no lo pruebes, como el que lo prueba repite. Ya, pero eso siempre lo dicen porque el que lo prueba ya tiene algo. Hombre, Claro. eso va dentro, Ya, eso va claro. dentro. Y mucha gente ni se le ocurre probar. A mí no se me ocurriría. Bueno, a ver, una vez lo intenté con una chica, pero es que ahora mismo no se me pasaría por la cabeza hasta acostarme con una mujer. Bueno, Paquito, que nos vamos del programa. Nos vamos del programa. Acabamos en un parque de atracciones al final, Miguel Oye, Ángel. hay un capítulo de Sí. Pipi, el cuarto, que es Pipi va al parque de atracciones. Que ahí se nota que Pipi es 7 veces más fuerte que tú. Ese era David el Gnomo. Pero yo lo digo ahora, sí, hay que meter un poco todo. Bueno, pues a Venga, ver, me callo. Pipi tenía superpoderes. Pipi era fuerte, era súper rápida. Pipi tenía un cofre lleno de monedas de oro que lo derrochaba para comprar caramelo, golosinas. Pero y nunca todo. se gastaba. Nunca se gastaba ese cofre, siempre estaba lleno de monedas de oro. Y claro, la fantasía y muchísima polémica que trajo esta serie fue por el hecho de que la niña vivía sola, no iba a la escuela. Ella no iba a la escuela, ella pasaba de ir a la escuela. Y... Hombre, no era un buen ejemplo para los niños.
Y se iba sola con los amigos. Eso ahora. Claro. Se iba en un globo, sí. Hasta se le reprochaba que era demasiado masculina. Fijaros hasta dónde llegaba la gilipollez de las tonterías de antes, ¿no? Era un chicote. Iba Que no es malo, pero que en aquel momento rompía totalmente los esquemas porque veníamos de series, Heidi era muy Heidi, ¿sabes? Todo. Y Clara era muy Clara. Clara era muy Clara. Sí, pero estaba es verdad que todo. Pipi se saltaba, o sea, Iba como iba vestida, con estrafalariamente, las coletas así de... Un calcetín de cada color. Sí. Pero eso era lo chulo, eso era lo bonito, o sea, ese era lo transgresor y eso era lo de romper con los esquemas. Entonces, a mí me extraña desde luego que en el año 74, no sé, que todavía estaba a patas cortas por ahí, no se censurase esta serie, sinceramente, pero bueno. Patas cortas, dice. Venga, tira para adelante. Bueno, pues la cosa que Pipi, que contadme cosas de Pipi vosotros, disfrutar. Poneos como un cochino, un barro. Aquella canción sí que estaba en español, yo sí. Esta sí. Claro, y nada. ¿La echaban los domingos? Yo la tengo en varios idiomas. Los sábados por la tarde. Sábados por la tarde. Había el estreno, claro, luego pasaron un montón de... Hay un capítulo que es una Navidad, que es un capítulo de Navidad, y le explican Tommy y Nica lo que es Navidad y lo que hacen. Y él, al final del capítulo, lo que hace en un árbol de Navidad gigante, lo llena de regalos para todos los niños de Villa Canterbury. Yo de todas las Muy series generosa. vistas que hemos recordado hasta ahora, esta es la primera de la que tengo yo conciencia y me gusta mucho. Me hacía mucha gracia Pipi. Era transgresora, pero no... O sea, aunque ella hiciera cosas que... Pero siempre buena, ayudando a todo el mundo. Claro. Vamos, yo nunca me planteé que fuera ni que un mal ejemplo. ¿A que no? Pequeña, ¿A a mí que me no? dejaban verla. No. Pero nosotros éramos pequeños y los que tenían que educarnos eran los padres. Entonces los padres eran el filtro. Claro. Que normalmente los padres pasaban de ver lo que nosotros veíamos. Nos la dejaban ver y ya está. A mí de Pipi, bueno, mientras no se viese sexo, tengo los vinilos. O sea, que él sí puede y yo no puedo. O sea, mira qué graciosa Pipi. Mira que te he dicho que podías sacarlo, Miguel Ángel. O sea, pero tú me has dicho, al final de cada programa lo hacemos, pues ya está. Pero como Paco quiere... Vamos a ver, Miguel Ángel, al final del programa vamos a hablar del merchandising. Pero yo lo que quiero contar de Pipi y el recuerdo que tengo es que yo me compraba los discos que yo me quería meter que yo con Pipi... Pues bueno, pues tengo el recuerdo porque me gustaban mucho. Por cierto, no hagáis nunca algo que de vez en cuando hago yo, que es ver qué pasó con los actores. Porque qué mal envejecieron. Cuando yo vi a mi Pipi, que tendrá ya casi 60 años. Pero espérate, Tomás, es que, vamos a ver, es que la serie cuando se estrenó en el año 74, cuando dio el bombazo, ya se había hecho ya hace 7 años. Cuando Astrid Lindgren, la protagonista, perdón, Inger Nilsson, la protagonista, llegó a España, era muchísimo más mayor. Cuando la trajeron a televisión española, los niños, es que la chica ya había crecido un montón. Y los chicos la miraban y se tenía que poner una peluca con las coletas esas que tenía para que los chicos... Porque la chica ya había crecido mucho desde cuando rodó la serie. Y muy guapa no era. Un poquito... Era muy graciosa, pero no, guapa no. Hombre, yo digo, cuando era mayor, ¿no? Digo que... Fue una serie que nos entretuvo un montón. Seguramente muy gamberra para nuestros padres porque se iba por ahí, hacía... No sé, yo ahora mismo si yo... tuviera hijos y a lo mejor viera que ven este tipo de contenido, me daría cosa porque era muy de romper lo que estábamos viendo en aquella época. Así que, bueno. Sí, era la rebeldía del niño contra el adulto. Y luego los policías que eran tontos. Los policías, los pero ladrones, tontos. Ella se iba en globo, coño, que se va a la isla. Es que, joder, qué maravilla tener un padre pirata. Tener un padre pirata que lo secuestran los piratas y tiene que ir a rescatarlo a la isla de Takatuka. ¿Pasamos de serie, chicos? Sí. Venga, pues nos vamos a un par de añitos después, a 1976. Yo ya tenía 9 añitos. Y 1999. Mucho 9 hay por aquí. Descubrimos esta serie maravillosa británica que se llamaba Espacio 1999. Atención todas las secciones de Alfa. Habla el comandante John Kennedy. La Luna, como todos saben, fue sacada de órbita. Nos separamos totalmente del planeta Tierra. Tenemos energía ilimitada, medio ambiente y, por lo tanto, posibilidad de sobrevivir. Si tratamos de improvisar el regreso a la Tierra sin planes adecuados, sin los recursos suficientes, en mi opinión, fracasaremos. Es por eso que me parece inútil intentarlo. Está protagonizada por Martin Landau y Barbara Bain, que eran matrimonio en la vida real y que ya habían trabajado en la serie de Misión Imposible. También tenemos por ahí a Barry Morse y a Catherine Shell. ¿Qué nos cuenta esta serie? Bueno, pues con ese título ya adelantamos que es una serie de ciencia ficción en la que una explosión desplaza la Luna. Va a la deriva y donde van toda esta gente metida dentro de la nave. Y lo mismo, aventuras autoconclusivas con algunos capítulos que se continuaban.
Tenemos allá, pues eso, pues el típico capitán, había otro que era más el que siempre vivía un poco más el héroe, la doctora que era la protagonista, y luego me recuerdo que en otra temporada que hicieron después había un personaje que se llamaba Maya que se convertía en animales. Hostia, aquello yo flipaba. A mí me encantaba. Le enfocaban la cara a la mujer, acababa la esa en el ojo, el zoom acababa en el ojo y se veía un tigre. Y ya la siguiente escena se veía un tigre. O sea, no se le veía transformarse. Pero tú te lo creías. Tú te lo creías, y eso es maravilloso. Y se convertía en cualquier animal. Y eran, pues eso, aventuras maravillosas. Es una serie de 48 episodios. Se canceló. Yo creo que en España no se emitió completa. Esta la ponían los miércoles por la tarde. El accidente imprevisto ocurrido en la superficie lunar ha tenido muchas y muy serias repercusiones aquí en la Tierra. La disrupción de la gravedad, los terremotos en los Estados Unidos a lo largo de la falla de San Andrés y en Yugoslavia, así como en el sur de Francia, ha causado enormes perjuicios en vidas y propiedades. Yo sí la recuerdo. Sobre todo recuerdo la segunda parte de la serie, cuando sale Maya, como todo lo que tú has dicho se me ha venido a la memoria ahora mismo, salía el ojo y, como dices tú, el tigre, que se transformaba durante unos... No era eterno, era unos minutos lo que se transformaba en animal, y así ayudaba a los compañeros contra los super enemigos que tenía. Sí, iban además con esos trajes ceñiditos. Sí, esos pijamas raros. Muy de Star Trek casi, ¿no? Sí, claro. Abrió la B de salieron muchas. Claro, sí. Yo tengo recuerdo, todo lo que era fantasía me gustaba mucho. No la seguí, no sé por qué. Supongo que en aquella época, siendo un día de diario, había que estudiar y mis padres no me dejaban mucho tiempo estar delante de la tele. Pero bueno, sí que sé que, por ejemplo, el diseño de las naves Águila dicen que fue tan perfecto que la NASA envió una carta a los productores felicitándoles por el realismo técnico. Y luego, como curiosidad, los efectos especiales estaban dirigidos por Brian Johnson, quien después trabajó en películas tan famosas como Alien o El Imperio Contraataca. Dice que sus maquetas influyeron incluso en el diseño de las naves de George Lucas. ¿Tú estás seguro que lo emitían un día de diario? Los miércoles por la tarde, segurísimo. Vale, es que a mí me suena que era un domingo, pero vamos. Es que es lo que he comentado al principio, cuando preguntabas. Tomás ha preguntado qué es lo que se nos viene a la memoria con las series. Es yo recordar sábado, domingo, viernes. Es que eso para mí es... Su agenda... Eso se me queda... Eso sin yo proponérmelo, se me queda aquí de tal manera... Pero es que yo recuerdo ver la serie... A ver, pero es que la han podido reponer, claro. Esa serie se repuso. Yo no la he visto, vamos, no recuerdo haberla visto reponida. Esa serie se repuso. A ver, y es fácil que incluso en la 2, cuando a lo mejor yo en mi casa no veía la 2 y tú sí, por lo que sea, la hayas visto en otro horario, pero jurado, porque Televisión reservaba un espacio los miércoles por la tarde, que luego lo veréis con otras que están en este espacio, el Planeta de los Simios, El Hombre Invisible, hablaré de ellas porque tienen ese espacio los miércoles por la tarde. Vale. Bueno, pues si con Pipi tenemos un maravilloso recuerdo, lo que nos viene ahora también está en nuestras cabezas, también lo recordamos todos. Sobre todo las mujeres. Uy, sí. Queremos un hijo tuyo. Con todos ustedes, Sandokan. Más terrible es la guerra, y el hombre sabe que es la guerra. Dulce y tierno es el amor, y el hombre sabe que es amor. Ya del cielo baja un trueno, todo en torno es triste y negro. La semilla da la planta y el gran árbol ahora canta. Corre sangre por las venas y un gran viento en la noche cálida se alzará. Sandokan, luz el sol que la fuerza me da. Sandokan, dame fuerza y de día y de noche el valor llegará. Sandokan, luz el sol que la fuerza me da. Sandokan, dame fuerza y de día y de noche el valor llegará. Bajo el mando de Sandokan están dispuestos a agruparse los hombres más valientes y feroces de toda Asia. Malayos, negros de Borneo, indios, chinos, siameses,
gallacos como los míos, prontos a combatir y a morir por él. Por eso, este mar es su imperio. De momento, naturalmente. ¡Yáñez! ¡Sandokan! Al fin. Todo ha salido muy bien. Los príncipes están sanos y salvos. El plan de Brooke ha fracasado. Me hubiera gustado ver su cara al descubrirlo todo. Me la imagino. Espero encontrarme frente a él algún día. ¿Y tú qué has hecho durante esta semana? Nada, bagatelas. Para matar el tiempo he hundido una nave holandesa y un par de barcos de carga siameses. Un buen botín. Ven, voy a enseñarte. Qué buena la música, la música. De Guido y Mauricio de Ángelis, hombre. Sí. Sandokan. Es que está muy Pero bien. también está traducida. Sí, yo la tengo en italiano, en inglés y en español. Yo también la tengo y la verdad que es un recuerdo ¿También tienes tú los discos de Sandokan? Hombre. Madre mía. Pero son capítulos. No, músicas. Son músicas. Ay, que se me olvidó traerme el libro de Sandokan. Este lo tengo yo. Que yo tenía el libro de Sandokan. El tigre de Malasia. Yo tengo el libro de Grijalvo, era la... Ay, de Emilio Salgari. Oh, no, ya, pero que yo tengo el de la película. Ah, de la serie. El de la serie. Y lo tengo en... Ay, que no me he acordado. Bueno, pues es una serie coproducción entre Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. ¿Qué curiosidad tenemos aquí? Pues que era una serie tan solo de 6 episodios nada más. Lo que pasa que Televisión Española los cortaba y así pudimos tenerla durante 12 semanas. Cada episodio Fíjate, lo dividía. solamente 12 semanas. Sí, solo eran 6. Solo eran 6 capítulos y Televisión dijo, pues vamos a... Y cortaba el capítulo, lo ponía eran de media hora. Y este era los domingos, por la tarde en el estreno. Sí. Aún recuerdo, cierro los ojos y todavía recuerdo esa escena de yo sentado debajo de la tele, del salto de él con el tigre. Bueno, es que es alucinante cómo se queda grabado en la mente. Es que me acuerdo de que, como lo de Uri Geller de las cucharas. Es que hay planos de la tele que se nos han quedado para toda la vida. Y bueno, pues eso, estaba basada en una obra de Emilio Salgari, contaba las aventuras del tigre de Malasia. Bueno, era apodado el tigre de Malasia porque él era un príncipe. Él era un príncipe que lo habían destronado los británicos. Y entonces pues matan a su familia, tiene que recuperar ese trono, son aventuras, ya te digo, todas transcurren pues eso, por la zona de Asia, de Borneo, la India. Mucha aventura, pura aventura, piratas. No eran los piratas a los que estábamos acostumbrados del parche del ojo y de... Pirata del Caribe. Pero exactamente, pero seguían siendo piratas en esas islas. Porque conocemos, los otros piratas que conocemos nosotros más, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, son los que transcurren en el Caribe. Estos no, estos son de por toda esta zona. Bueno, pues ahí tenemos a Kabir Bedi. Kabir Bedi, qué bueno estaba, por Dios. ¡Qué ojos! Yo me acuerdo que le entrevistó José María Íñigo y cuando vino aquí a España casi en el aeropuerto es lo de queremos un hijo tuyo. Lo de queremos un hijo tuyo fue así, sí. Madre mía. Y Lady Mariana, que era la conocía, dosificaron cosas del libro. Lady Mariana en el libro no muere, en la serie... en el libro muere. La perla de la One, ¿no? La perla de la One. Y esa fue la serie inicial, 6 capítulos. Eso tuvo luego mucho impacto y luego hicieron otras series posteriores. Creo, por eso digo que no me mojo, que esas también se emitirían en televisión. Yo no las recuerdo. Sí. Y si las recuerdo, a lo mejor en mi cabeza eran... Pues a lo mejor, otra vez Sandokan, reposiciones, porque sí, es verdad, veíamos todo lo que había en la tele, pero yo era más de dibujos animados. Y a lo mejor, y si las pusieron, si Miguel Ángel las recuerda... Y yo iría un sábado por la tarde. Un sábado por la tarde, pero un domingo por la tarde. No en horario de sábado por la tarde, nunca. Sandokan nunca estuvo. No en horario de 3:30, no, me refiero, pero sí que me acuerdo... No te digo ni que sí ni que no lo sé. Y yo sí, yo sí que la recuerdo haberla visto, y es que como además en mi cumpleaños me compraron el libro en tapadura, y venía fotogramas o fotocromos de la película, de la serie, y además, y se moría Marian. Y Marian se moría porque me acuerdo del capítulo, que se moría. Se moría. Sí. Y la enterraban. Calla, llevas razón. En los que no lo hicieron, es que digo, eso lo he leído yo hace muy poco tiempo, y es verdad, lleva razón Miguel Ángel. Porque eso fue cuando BRB hizo la serie de animación. La serie de dibujos animados de BRB, que además
es curiosísimo porque ellos son todos tigres. Y hay un capítulo en el que van por la selva y les atacan los tigres. me chocaba esa serie. Esta de dibujos. Es verdad, Miguel Ángel. Ahí en puede la que no moriría. En la no serie muera. de imagen real muere, pero en esta de dibujos animados no. Claro. Fíjate, Gracias, porque gracias. al final este tipo de series fueron precursoras de lo que fue luego Indiana Jones. Eran aventureros puros y duros. Entonces era súper emocionante ver los piratas y lo que dice Paco, ¿no? El recuerdo de algunas escenas míticas de cómo se nos quedaron en la mente el salto del tigre. No sé si es que... Es verdad, El salto del tigre, Paquito. Seguramente que a partir de ahí... Tuvo su origen ahí, el Tuvo- salto tuvo del su tigre, origen. ¿no? A saber, ¿no? A saber, sí. No sé si es que... A ver, yo quiero imaginarme que el impacto era tan fuerte como para que nosotros lo recordáramos, pero no tanto. Entonces me da la sensación que lo pondrían luego en anuncios o en los programas volverían a poner esas escenas. Porque... Seguro que cuando anunciaban los pastelitos de Fosquitos, donde venían los cromos, bueno, que hubo cromos también, sí. se vería eso y no lo vimos el salto una sola vez en la visión del domingo, sino que lo veríamos en anuncios o en cosas que lo utilizaran, como muy bien dice Tomás, es verdad. No, y también me sorprende que con solamente 12 capítulos la serie tuviera tantísima importancia y Pero tanto Elena, impacto. 2 cadenas, 1 y Ya, media, porque una ya, emitía ratitos. Pero que 12 capítulos no son muchos. Y todo lo que se ponía en España, ¿qué audiencia podía tener? 20 millones de Claro, audiencia, todo. claro, O sea, claro. Lo que se ponía en televisión española, al día siguiente todo el mundo hablaba Y de como ello. todo el mundo lo comentaba, tenía esa doble vida, Claro, lo que claro. lo que veíamos. Entonces enriquece muchísimo más el recuerdo. ¿Es esta la isla a la que has prometido llevarnos? Sí. Montplaisir. Es muy bonita, ¿podremos quedarnos para siempre? Sí, ¿por qué no nos dejas vivir aquí contigo? Debéis regresar a vuestro reino. Aunque sois unos niños todavía, también sois príncipes. Mi hermanita tiene miedo. Yo os he librado de Brooke. Del miedo tendréis que libraros solos. Pero ¿cómo podremos mandar a llamarte si aquel hombre malvado vuelve? Nadie se atreverá a haceros daño. No temáis. Por lo menos dinos tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Sandokan. Bueno, pues nos vamos a ir a otra serie sueca otra vez, y además basada en la misma autora de Pippi Calzas Largas, Astrid Lindgren. Esta es una serie bastante anodina, en el sentido de que, bueno, eran las aventuras de un niño en una granja, se llama Miguel el Travieso, es la serie. Pero, ¿cuál para mí es el recuerdo principal de esta serie? Pues que sacaron un álbum de cromos de Clesa, que yo lo coleccionaba, y que cuando acabó esta serie pusieron Mazinger Z. Sí. Así que para mí, sí, es un recuerdo. Me acuerdo del niño, es que tengo no el álbum de cromos, pero tengo alguna fotografía por ahí suelta. Y sí me acuerdo de lo que es su imagen. Y Así eso. negra, ¿verdad? Yo me acuerdo por el disco Discolandia, que venía la foto y, Tiene y venía una la canción gorra. de Miguel el Travieso, ¿no? No, ese ese era Guillermo. Ese es Guillermo el Travieso. Guillermo el Travieso. Es que hay Guillermo. varios niños traviesos. Está Daniel, está Guillermo y está Miguel. Pero no, no es la imagen de un niño así con una gorrita negro. Sí, Él tiene con- una gorrita negra, sí. Sí, pues con en- un traje muy negro en, también. en Discolandia yo creo que viene la canción de Sí, Guillermo. en Discolandia sí viene Guillermo, Es Guillermo el Guillermo. Travieso. Y viene pero la no foto es, de... Pero es un niño inglés típico con la No, gorra. no, ese sí, es Guillermo, sí. El de Guillermo. Y la gorra de Guillermo tiene círculos Circular, azules. así como círculos azules. una gorrita típica de niño de colegio. Y la lleva Eso. puesta así en plan macarra, el Guillermo, blanca Y con una, tiras y azules. una chaqueta. El otro no, Ah. el otro es una gorra que parece de un carbonero. Sí, O sea, el niño parece, sí, por eso sí, parece porque un era car- como, sí, sí. eso era como holandés o algo así, o Sueco. Bueno, pues pasamos a la serie octava, que es una maravilla. Una maravilla. Yo recuerdo esta serie con muchísimo cariño, porque todos conocemos las películas del Planeta de los Simios, la saga esta maravillosa. Y claro, tú no tenías mucha oportunidad de ir al cine a ver una película. Yo de pequeño, pues la Planeta de los Simios no la vi en el cine, lógicamente. Aparte de que se estrenó en el año 68, tenía un añito, pues no la vi en el cine. Pero luego en televisión la pusieron y juraría que esta serie yo la vi antes de la película, antes de ver la película, que la película hubiera tenido que llegar en televisión años más tarde. Sí sabía lo que eran los simios, me daban mucho miedo a mí los simios, eso y lo que se contaba sobre esa historia, basada en un libro de Pierre Bouillet. Esta serie hacía una especie como de remake de lo que pasaba con la... O sea, no es remake, es contar de una manera distinta la versión de la película de Charlton Heston, porque aquí cogieron a dos astronautas, Alan y Pete.
No sé dónde estarás. No sé si estarás vivo, no sé si estarás muerto o si me oirás, pero yo jugaba con un chico que se llamaba Paco Cabezas y jugábamos las aventuras de Alan y Pete y Katy. Jugábamos siempre con unos muñecos. Éramos el trío Alan, Pete y Katy y todo venía de esta serie. Y eran pues 2 astronautas que aterrizaban en el planeta, igual que pasa con la película de Charlton Heston. Estaba también en una serie estadounidense del año 74 y tenía el aliciente de que uno de los protagonistas, porque los chicos eran eso, Alan y Pete, pero iban ayudados por un chimpancé que se llamaba Galen. Y Galen estaba interpretado por Roddy McDowall, que es un actor para nosotros del fantástico maravilloso. Aparte de las películas de los simios, que está en todas, lo tenemos en Viaje Fantástico y lo tenemos en esa joya tan maravillosa de Tom Holland del año 85, que es Noche de Miedo. Vincent Price, el cazavampiros. Y en La aventura del Poseidón. Y en La aventura del Poseidón. También sale en la película de Walt Disney Production, La Bruja Novata. Haciendo de cura. Es un papel pequeñito, pero bueno, sale. Bueno, protagonizada por Jace Newton y Mark Lennart. ¿Y qué había chulo en esta serie? Pues eso, aventuras autoconclusivas, 13 episodios nada más. Si es que, pero antes daba para tanto 13 episodios, un niño flipaba con eso. 13 o 14, Paco. Porque yo tengo 13. Claro, yo lo que tengo porque entendido... Porque primero puede ser un piloto que lo dividiría en puede dos. ser. Eso Porque sí. yo tengo entendido que se canceló después de los 14 episodios debido a que tuvo muy poquita audiencia. Eso sí lo sabía Aunque yo. funcionó muy bien en Reino Unido y en otros sitios, pero en Estados Unidos fue fatal. Fíjate que me... Esta también era de los miércoles por la tarde. Esta serie también la ponían los miércoles por la tarde, sustituyendo precisamente a Espacio 1999 cuando acabó. Y también cosa chula de esta serie, pues que es la primera vez que te explican el porqué del origen de las 3 razas de simios que van un poco llevando. Están los legisladores, que son los orangutanes, están los militares, que son los gorilas, y están los científicos, que son los chimpancés. Cada uno con un color asignado. Los orangutanes tiran a tonos ocres, o así como la piel del orangután, un naranja. Los gorilas iban de morado, y las armaduras de soldados eran como de un tono morado. Y los chimpancés, que eran los científicos, eran túnicas verdes. Sí. Todo el color. Y aparte de Alan, Pete y Galen, estaba el malo malísimo con un nombre que me encanta. Urco. Me encanta ese nombre. De hecho, conozco un amigo que a su hijo le puso de nombre Urco. Y me quedé, digo, ¿pero esto es por el planeta de los simios? Dice, ¿qué es eso? ¡Oh! O sea, que debe de ser un nombre propio, un nombre común en algún sitio que lo haya oído. Y al chico lo llama Urco. Pero claro, a mí se me viene a la mente el gorila malo. Que el niño se haga un encanto, pero se me viene a la mente el gorila malo de esta serie. Así que... Fíjate, estaba mirando porque decía yo, tengo el recuerdo de muchas de estas series haber visto capítulos sueltos y no entendía porque digo, me gustaban, ¿por qué no las veía? Porque claro, a ver, se emitían entre las 6:30 y las 8, claro. Incluso algunas a las 9. Entonces, yo el día a día en mi casa era, llegábamos del colegio, soltamos las carteras, nos íbamos a jugar a la calle, jugamos un partido de fútbol, luego mi madre salía, chicos a casa, que no sé qué. Hacer la tarea. Nos bañábamos, supongo no todos los días, pero nos poníamos a hacer la tarea, nos bañábamos, nos daban de cenar y a la cama. Entonces, muchas de estas, claro, no las he visto por eso. O vi lo típico que venga, mientras estás cenando te ponían, para que no dieras guerra, a ver algún capítulo. Pero claro, el horario era muy malo. Sí, esta la ponían por la tarde en el espacio lo que te ha dicho Tomás, de 6:30, 7, cosas así, sí. Bueno, pues nos vamos... A una que no te gusta nada. A ver. Con el tiempo le cogió cariño porque digo, gracias a Orthoway, nunca odiaré a Jackie Nuka, porque si no hubiesen puesto Orthoway, a Mazinger le hubiera sustituido el bosque de Tayak y le habría tomado yo con el bosque de Tayak. Mis pobrecitos ositos no se merecen eso. Así que Orthoway, cargarás con el San Benito de ser el que mataste a Mazinger Z en España. Poco era una super serie, un tío con taparrabos. Mira, ¿sabes lo que con el tiempo he pensado yo? Que ese prejuicio que le tengo a la serie por este acontecimiento es lo que me impide... Bueno, tampoco he tenido oportunidad de verla luego después, por ningún lado. Pero cuando he leído de lo que iba y que también me acuerdo, porque es que, claro, es que dice Tomás, por mucho que yo me cabreara ese día, que rabié y lloraba y le echaba la culpa a mis padres de que hubiesen quitado Mazinger, porque me pasé 4 fines de semana viendo Mazinger en blanco y negro en Alicante, en una televisión chiquitilla,
Y claro, yo culpaba a mis padres. Han quitado Mazinger por vuestra culpa. Ay, A madre ver mía, qué culpa Paco, por tendrían Dios. mis padres. ¿Qué culpa tendrían los pobres míos? Y aun teniendo ese recuerdo, he leído cosas y creo que un argumento que no está nada mal. Mira, os cuento. Orthoway significa el encontrado. Era una serie de la RAI italiana de 1976. El figlio de la sabana es el título de la serie y además del libro en el que está basada, que lo escribió Alberto Manzi. Por cierto, como me he extendido mucho en la presentación, voy a parar aquí un poquito para que escuchéis el tema de Orthoway. Corre muchacho ya, no te detengas más. La noche caerá. El frío llegará. Pero no pienses que todo está contra ti. El amor y el sol brillante sonreirán. Lucha por tu existir. Antes que llegue el fin. Que también se nos quedó en la mente. Corre Orthoway. Corre, muchacho, ya no te detengas más. Yo no tengo la versión original porque claro, ya he tenido muchísimo tiempo la versión de Enrique del Pozo, pero a mí me gusta más la de cantada por Guido y Mauricio de Angelis, la original, que la cantan en italiano y en español. Guido y Mauricio de Angelis, que ya habían compuesto la banda sonora de Sandokan, aquí lo tenemos también con Orthoway y luego posteriormente lo tendremos también con La tía de Frankenstein. ¿De qué os suena? Porque claro, D'Artagnan y los tres mosqueperros, La vuelta al mundo de Willy Fogg, Las aventuras de Tom Sawyer, Ruy el pequeño Cid, El bosque de Tayac, Banner y Flappy, todas esas estaban compuestas por Guido y Mauricio de Angelis, que eran dos hermanos cuyo nombre artístico era Oliver Onion. También componían todas las músicas de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. ¡Ay, me encantaban! Aquel famoso, la de par impar. Le llamaban Trinidad. Esa es la de par impar. Me encantaba. Bueno, pues Orthoway, que el título que significa el encontrado, nació en la tribu Utsi. Y desde muy pequeño lo expulsaron de la tribu. No, perdón. Él había nacido, porque él era blanco, pero lo cuidaban los Utsi. Pero en una prueba que le hacen para llegar a ser hombre o algo así, lo repudiaron y lo recogieron la tribu de los Din. ¿Qué pasa? Que esto sería lo chulo de la serie, porque había un encontronazo en su personalidad de ¿qué soy? ¿Soy un Dai? ¿Soy un Din o soy un Utsi? Y luego encima, no eras ni de una... Eras blanco, eras de raza blanca, porque habías nacido en la... rubio. Había nacido en la tribu de los Uzui, que lo habían cuidado. Luego cuando lo repudiaron, lo cuidaron los otros, pero no era de ninguna oriunda, o sea, de nacimiento de ninguna de las... Cuando le hacían ver que él era de raza blanca, estaban los británicos por allí, en África, estamos hablando de África, de tiempos coloniales. Pues imaginaros en ese muchacho, ¿qué soy? ¿Soy de una tribu? ¿Soy de otra? ¿Soy blanco? Yo creo que todo eso puede estar bonito visto ahora. Yo es que no lo vi. No sé si viéndola ahora. Es que esa serie no está por ningún lado. Ningún lado. Yo recuerdo que yo sí la vi. Me gustaría mucho verla porque además también fueron pocos capítulos. Creo que fueron 20 o poco capítulos. Y me gustaría verla porque tiene miga esa cosa de eso, de lo que él pensaba. Fíjate, hoy que estamos grabando este programa, hoy hace 34 años que murió el actor Peter Marshall, que falleció en un accidente de tráfico muy jovencito, tenía 29 años y la verdad es que fue un impacto. Y sí que recuerdo, yo creo que fue en Aplauso, Paco, donde fue que cantaban la canción de Orthoway, estaba el actor, le ponían con el taparrabos. En Aplauso, al actor le pusieron el vestido de taparrabos, él lo pusieron allí, pusieron la música de Guido Mauricio de Angelis, por entonces todavía no la cantaba Enrique del Pozo,
Y él con el micrófono en la mano y él haciendo como que cantaba el pobre Sí. muchacho, vayan El pobre. volado en el que lo Sí, metieron sí. al pobre. Madre es que, mía. Es que lo hicieron, se los trajeron a los tres. Es que Sandokan, Pipi Calza Larga Sorzoway en España, que fueron unos impactazos y Sí. se quisieron traer a los actores. Con Kabir Bedi fue un éxito. Con este fijaron las condiciones del pobre Pobrecito. muchacho. Y lo de la Pipi también tuvo tela porque cuando Pipi llegó la actriz ya era muchísimo más mayor y los niños no la conocían. Pues hoy estamos a 28 de marzo y hubiera cumplido 65 años. el actor. Fíjate. De Orzoway. Sí. Es una serie en la que luego creo también haber leído por ahí que se proponía mucho lo que es el alegato sobre la paz, porque había guerra entre las tribus, todo eso. Creo que estaría bonita. A ver si alguien nos puede decir dónde podemos ver esta serie. Que queremos verla, hombre. Te gusta regodearte en el dolor, en ¿eh? el dolor. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a otra serie. Me encantaba. Me encantaba. Maravillosa. Bueno, pues vamos a hablar de una serie que se titulaba La Frontera Azul. Un viejo proverbio chino dice: no desprecies a la culebra por no tener cuernos. Quizás se reencarne en dragón. También un hombre puede ser todo un ejército. Hace ya casi 1000 años, durante la época de la dinastía Sung, había un gobierno cruel y corrompido. Estos jinetes eran considerados delincuentes, pero eran hombres justos a los que se había obligado a vivir en la frontera azul del Lianshanpo, lejos de la capital del sur del imperio. Luchaban contra la tiranía que había puesto precio a sus cabezas en tiempos muy distintos a los nuestros. La historia empieza en leyenda, porque nuestros héroes, según decían, eran la última reencarnación de antiguos héroes. Esta serie es una serie japonesa, muy curioso, es una serie japonesa, pero lo que cuenta es una leyenda china. Sí, es muy curioso. La leyenda de los que se titulaba Los márgenes del agua. El libro se llama Los márgenes del agua. ¿Qué cuenta esta leyenda? Pues cuenta a nivel histórico que hubo un emperador, el emperador Cao Chiu, que quería gobernar, pues eso, déspotamente. Y entonces, pues claro, son sucesos históricos que a eso habrá pasado cantidad de veces. Muchísimos rebeldes se oponían a su imperio, a su forma de gobernar. Y esta gente, pues fueron declarados proscritos. Y entre ellos estaba el protagonista, Lin Chun. Estaba Husanian también. El malo se llamaba Cao Chiu, este emperador. Y eran eso, aventuras. Transcurrían por eso en la China de la época. Creo que es la primera dinastía o algo así. Es que no me acuerdo de lo que es el tiempo en el que transcurre, pero en la época, pues esto, de los caballeros, de los samuráis, todo este tipo de gente que iban huyendo del gobierno de este hombre y se asentaron en la zona del Lianshanpo, que además es que sepa esa palabra también en España, en muchos sitios, en el Lianshanpo. Aquí en Ciudad Real teníamos un barrio que se llama Lianshanpo. Bastante humilde aquí en Ciudad Real, y a la gente le llamaba, porque claro, por allí ya circulaba droga y cosas malas de niño, eso era el Lianshanpo. Te decía la gente así, de estos conceptos que han transcurrido. Hablaba Paco de la serie y digo, no tengo ningún recuerdo de esta serie, pero ha dicho Lin Chun y ha sido como decir, recuerdo desbloqueado. Lin Chun, todo el mundo hablaba de Lin Chun. ¿Y no te acuerdas del cazador de tigres? Que iba con una pellica de tigre ¿El y gordito? tenía un poder que soplaba y producía vendavales. Bueno, pues esta serie se estrenó como para adultos los domingos por la noche. Pero la gente estaba deseando que empezara Estudio Estadio y no tenía audiencia la serie. Con lo cual, ¿qué hicieron? Pues la pasaron a la tarde de los sábados, convirtiendo en una serie juvenil. Después de aplauso. ¡Oh! Eso es. Es maravilloso. Miguel Ángel nos va a contar más cositas. No, que las tiene más frescas. Lo tengo aquí en mis manos. Tengo un ejemplar de La Frontera Azul. Era una revista semanal, ¿vale? Una publicación semanal. ¿Semanal? Semanal, mira, ¿ves? Pone aquí. Pues es un pedazo de libro. Que me costó 200 pesetuelas. Y bueno, pues te dice aquí la introducción, son los 4 primeros episodios. El primero es La Piedra Sagrada, que te cuenta un poco que los espíritus salieron por culpa de este sinvergüenza, del Cao Chiu. Dice aquí, veréis, la introducción para que poneros así un poco en... Venga, cuéntanoslo. Dice, esta es la historia de unos hombres que se rebelaron contra el poder hace ya miles de años. Sucedió esta historia en China, en los tiempos de la dinastía Sun. A la rebelión aquella se unieron hombres de pueblo con muy poca cultura y mucho corazón. Jueces, policías, antiguos servidores de guardia imperial, gente culta y gente sin letras.
Nadie atacaba los antiguos errores de los nuevos revolucionarios, porque se admitía que todo ser humano tiene derecho a equivocarse y derecho a rectificar. Encontraron muchos la paz junto a la frontera azul que marcaba el río aquel del sur de China, defendiendo a sus hermanos débiles frente a los corrompidos fuertes. Y hay una frase que dice aquí, que me gusta mucho y lo suelo utilizar alguna vez, dice: si el capitán de un ejército es bueno, el ejército será bueno, pero si el capitán es malvado, el ejército será malvado. Y lo dice aquí el libro. Y bueno, esto me lo También decía en la introducción algo chulo como no desprecies a la culebra porque puede convertirse en dragón. Me acuerdo yo de aquello también. Porque salía al principio una narrativa, iban ellos a caballo y un narrador iba contando, que es el mismo doblador que doblaba el de Los Ángeles de Charlie a Charlie. Y contaba eso, bueno, lo que os he dicho yo al principio, de lo del gobierno, que eran unos rebeldes que huían. Y me acuerdo que decía eso de... no desprecies a la culebra porque algún día puede convertirse en dragón. Me chocaba a mí aquello. Sí, A mí me encantaba, es que me gustaba mucho Husanian. La chica tiraba Dali, sí, me encantaba. Y luego tenía una hermana, en uno de los capítulos, una hermana que también lucha con ellos y tal. Y bueno, está genial. Yo, según estáis hablando, tengo como un ligero recuerdo. Un ligero recuerdo, pero no la recuerdo con detalle. A lo mejor casi de no de verla, sino de que alguien la comentara. No, según está Tomás pasando las páginas del libro, sí que tengo como un pequeño recuerdo. Es como el libro es como una fotonovela. ¿Sabéis lo que me ha pasado a mí viendo el libro? Que me he dado cuenta que muchas de las escenas de Kung Fu que tenía, de Kung Fu eran de esta serie, pero me da la sensación que mezclo esta con esta otra, ¿cómo se llama? El pequeño saltado. Kung Fu, ¿no? Kung Fu. Sí. Con esta. Entonces, no sé. Claro, es que Kung Fu nunca la vi y esta sí. El pequeño saltamontes. Ay, ¿tú que lo sabes? Bueno, si queréis hablar algo más y si no, pasamos de serie. Porque lo que viene ahora, Miguel Ángel y a mí nos tiene, pues eso, muy mal. Por la calle de la amargura. Por el camino de la amargura. Porque si queremos ver Orthoway, esta ya ni te cuento. Por favor, ¿alguien puede saber si esta serie existe por algún sitio? Viaje fantástico. Perdidos en el triángulo de la muerte, atrapados en una dimensión con seres del futuro y de otros mundos, anclados en la encrucijada de los tiempos, 3 hombres, un niño y una mujer buscan afanosamente a través de un viaje lleno de aventuras cómo llegar a su propio tiempo. Viaje fantástico. Varian, un hombre del siglo XXIII que posee poderes extraordinarios. Fred, de 1976, un joven médico con la carrera recién terminada. Scott Jordan, joven de 13 años, hijo de un científico famoso. Liana, hija de un atlante y de una mujer extraterrestre. Jonathan Willowy, famoso científico desaparecido en 1960. Juntos protagonizan las más increíbles aventuras en este viaje fantástico. Bueno, solamente 13 episodios, los miércoles por la tarde también en ese mismo horario. Este ya me cogió en verano. Y digo que me cogió en verano pues porque recuerdo que en la portada del teleprograma venía esta serie cuando anunciaban el capítulo La máscara de la calavera de Mazinger Z, que nunca se llegó a emitir para poner Orthoway. Veníamos de Benidorm, compré yo el teleprograma en una gasolinera con mis padres y me acuerdo yo en el coche viendo el teleprograma que venía la protagonista, Diana, se llamaba la protagonista de esta, la mujer de los 4 que había. Os cuento de Viaje Fantástico. Pues Viaje Fantástico era una serie de aventuras autoconclusivas en las que una expedición científica se perdía en el Triángulo de las Bermudas. Uy, qué interesante. Claro, es que de pequeños yo conocí el Triángulo de las Bermudas por esta serie. Mi padre me contaba luego después. Sí, el Triángulo de las Bermudas es un sitio donde desaparecen los barcos, desaparecen los aviones y todas estas cosas. Qué chasco, cuando hicimos el programa de Triángulo de las Bermudas. Yo no estaba, pero porque había llorado mucho también ese día. Madre mía, yo que era uno de esos enigmas que igual que he seguido desde que era pequeñito y que esto es tremendo, Y Miguel Ángel aquí nos lo desarmó en 2 minutos. Fue un sinvergüenza, que sí. Ay, sí. Malo. Pues eso, utilizan la que por entonces era una teoría real, que ya como nos han contado y no lo fue con el tiempo, del Triángulo de las Bermudas, aderezada con que ahí había un túnel del tiempo en el que esta expedición se perdía. En esta expedición estaba Fred, que era un doctor, y Scott, que era un chico jovencito. Bueno, pues estos dos son los únicos que sobreviven de esa expedición y se encuentran con Varian, que es un telépata del siglo XXIII. Me acuerdo que era un actor así con el pelo rizado, así guapete. Y también se les une a la expedición Liana. He dicho Diana, es Liana con L.
es Lyanna, que era una atlante, tenía también superpoderes de esta muchacha. Y luego estaba el doctor Willoway, también protagonizado por Roddy McDowall. Y este doctor era terrestre, pero era de una expedición que había de 10 años atrás, que se había perdido, de un barco que se había perdido 10 años atrás, y lo encuentran. Y pues ya está, vivir aventuras con androides, con extraterrestres, con todo tipo de civilizaciones lagarto, cosas así. Si buscamos en internet, en YouTube me parece que está el primer capítulo en español. No, está en español. Hay un capítulo que está en español, ¿vale? En español castellano, vamos, no que no existirá latino. Y los demás no. Y luego había un capítulo, como no puede ser de otra manera, que es lo que me gusta de este mundo. ¿Parque de atracciones? Claro, pues hay un capítulo dedicado que va en un parque de atracciones abandonado, no sé qué rollo. No sé. Y lo vi en inglés no hace mucho, hace unos años, lo vi en inglés, que no me enteré de la misma mitad, pero bueno, ahí lo vi. Luego os diré, pero yo creo que tengo algunos, ¿no? 2 o 3 creo. Sí, claro, eso es lo que creo que tengo 2 o 3, con muy poquita calidad, pero... Que a mí me da igual que el sonido y la calidad, eso a mí no me importa. Sí. Bueno, pues pasamos ahora a otra cosa, también emitida los miércoles por la tarde en ese espacio que os he comentado, que se llamaba El Hombre Invisible. 13 episodios para otra serie más del tipo Elena, más de policíaca, cosas así, protagonizada por Sam Casey. Sam Casey era un agente de Intersec que había sufrido daños en una explosión nuclear y esos daños le habían provocado que sus partículas como que se disolvían. Y un doctor le ayuda manteniéndolo todo guardado en una especie como de reloj que llevaba en el bolsillo, en la muñeca. Y entonces, claro, podía dar rienda suelta a esa extrapolación de moléculas y se hacía invisible. Cuando él era como un agente secreto, eran tramas policiales, con ladrones y cosas de esas, también episodios autoconclusivos, 13 nada más. Y entonces él, en algún momento del episodio, como le pasaba a Maya en Espacio de 1999, en algún momento se convertía, duraba un poquito lo que duraba lo que tuviese que ayudar para hacer en ese momento, y aquí lo mismo, él se convertía con el reloj, él se convertía en invisible, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía otra vez a la esta. ¿Qué anécdota tengo yo de esta serie? Pues una cabrona de mi vecina, jodía, muy puta y muy mala, que yo era de conseguir todos los cromos, las series, las cartas, todo lo que hubiese de todas las series de por entonces. Y me dice, ya han sacado cromos del Hombre Invisible, no sé qué. Digo, ay, sí, ¿dónde? Digo, en las chatas lo venden. Las chatas es la tienda de chuches donde ve mi barrio. Y las chatas lo venden. Dice, sí, yo tengo aquí uno, tal, igual. Digo, ay, enséñamelo. Y me pone la mano así vacía, claro. Invisible. Digo, ¿será hija de la gran puta? Oye, qué buena. Que con las cosas frikis no se juega, Con ¿verdad? esas cosas no se juegan, por Dios. Como mi sobrino, cuando empezaron a poner Mazinger Z en Telecinco, la primera vez que lo pusieron fue el día de las Pandorga, el día 31 de julio. Y yo el primer capítulo no lo vi hasta el día siguiente. Y me dice esa tarde, Paco, están poniendo Mazinger Z en Telecinco. Digo, mira, Alberto, con esas cosas no se juegan. Dice, pero se oye raro. Claro, estaba en latino, el pobrecito no sabía. Él la conocía porque yo se la había puesto mucho. Y yo, Alberto, con esas cosas no se juegan. Y al día siguiente ya vi el segundo capítulo. Bueno, pues, ¿podéis decir algo vosotros de esta serie? No tengo recuerdo de haberla visto. Sí, siempre se me queda la imagen de la película, claro, de los monstruos de la Universal, pero no la recuerdo nada. Yo sí. Yo lo del reloj sí que tengo el reloj sí me acuerdo. Él era con el pelo rizado, se llamaba Brian Murphy el actor, que es actor, se ha hecho luego muchas películas y cosas conocidas. Venga, Lenita, a ver, ¿qué recuerdas tú? No, o sea, recuerdo, a ver, yo es que las series nunca, quitando cuando hicimos lo de Verano Azul, que la volví a ver repuesta, yo ninguna serie la he visto repuesta. Bueno, sí, David el Nomo la vi, pero vamos, quitando esas dos, ninguna. Entonces, el recuerdo que yo tengo es de cuando tenía exactamente... 8 años. 79, 8 años. 79, 9 años. O sea, tengo un ligero recuerdo de haber visto esta serie, pero no puedo entrar en el detalle porque no me acuerdo. 8, es verdad. 8 años. Sí, 8 años. La siguiente está muy bien. Bueno, sí, la siguiente es preciosa. En el año 79, los viernes por la tarde, conocimos a la familia Bradford de Con 8 basta. There's a magic in the early morning we found. When the sunrise smiles on everything around. It's a portrait of the happiness that we feel and always will. Oh, it is enough to fill our lives with love. Oh, it's
spend our days like bright and shiny new dimes. If we're ever puzzled by the changing time, there's a plate of homemade wishes on the kitchen windowsill, and it is enough to fill our lives with love. Hombre, Y tenía dos. Espera, que aquí Hay dos. Ya, pero yo una sí, con la instrumental o la cantada. cantada y otra Sí. instrumental. ¿Cómo me puedes encanta. pensar, o sea, cómo puedes pensar, Tomás, que yo puedo estar al nivel de estos dos que saben que había dos? Vamos, por favor. O sea, Bueno, pues realmente. esta serie de la ABC estaba basada en el libro de Thomas Braden, en el que te cuenta, pues eso, toda la historia de una familia que el Tom Bradford con su mujer tienen 8 hijos. Era rompedora en el sentido didáctico de cómo educar a los hijos, porque tenemos ahí oficios en los que los chicos trabajaban, con lo cual pues nos estaban enseñando a cómo es enfrentarse a la vida real después de estudiar. Tommy, Nicholas y Nancy, que eran los más jóvenes, todavía estudiaban, con lo cual también descubrimos ahí los problemas del colegio. Estaban, mira, los chicos El eran... mayor. El mayor era David. Que David era carpintero en la serie y además era el actor Grant Goodip, que era el que lo hacía, era cantante en la vida real. Y en un episodio de la segunda temporada toda la familia va como si fuese la familia Trapp a un concurso de canciones que iba y cantaban todos y él se inventa esa canción. Esa. Y claro, ya lo utilizaron luego esa canción a partir de la cuarta temporada como opening. En la primera era una música instrumental. Cositas para decir aquí de esta serie. Bueno, aparte de que eran episodios autoconclusivos, era, pues eso, muy tierna, muy bonita. Cuando la repuso Telecinco con La Casa de la Pradera, la repuso las dos, a mí me pasó una cosa, y es que, claro, La Casa de la Pradera me siguió funcionando porque está basada en los tiempos del oeste. Con lo cual el concepto, tú para ti el oeste es el oeste y el oeste es el oeste. Pero esta, que estaba basada en la época en la que transcurría el 79, pues cuando yo la vi en el año 90 y tantos en Telecinco, pareció? esos pantalones de campana, esas ropas, esa forma de entender la sociedad, se quedaba un poquito viejuna y tuve que tirar mucho de poder de la nostalgia. Ahora disfruté. A mí me encantaría verla otra vez. Claro, es que al final, claro, esta serie fueron de las primeras que se atrevieron a hablar de temas como el desamor, las dificultades económicas, las drogas, sí. la brecha generacional, ¿no? Y además estaba muy bien porque los hijos, que al final no has contado, teníamos a David... que vas a ir uno... Sí, venga. Vale. Aparte de... Bueno, David era el mayor. Una pregunta Sí. antes. ¿No se queda viudo él y se vuelve a casa? Espera. Voy en orden. Voy en orden, chiquitín. Perdón, Gracias. Paco. No, gracias de todas formas. El mayor era David, que trabajaba de carpintero. Luego estaba Tommy, que Tommy, en el primer capítulo, estaba interpretado por Mark Hamill, nuestro Luke Skywalker. Ya no pudo hacer más porque ya lo ficharon para Star Wars y tuvieron que coger a Willie Ames. Willie Ames era el niño del lago azul. ¿Te acuerdas de la película del lago azul? Perfectamente. Sí. Bueno, pues Willie Ames ya empezó a hacer de Tommy en el segundo episodio. Que era el rockero. Sí, exactamente. Y yo que pensaba que Tommy era el penúltimo que iba delante de Nicholas. Bueno, a ver... es que yo lo hago por orden de edades. Claro, es que ha pasado una cosa. Puedes llevar razón. Porque es que estoy hablando primero de los chicos. Pero las chicas van entre medias. Porque Susan, que es la que se casó con un jugador de béisbol, era la segunda. Iba después de David. Pero claro, no me sé... Creo que no, Paco. Mira. Susan sí es la mayor. Mary. David, el rebelde independiente. Mary, la aspirante al médico. Exactamente, sí. Joanny, la apasionada por el periodismo. Susan, la deportista. Nancy, la presumida, la modelo. Elizabeth, la sensible. Tommy, el rockero. Y luego el más pequeñito, Nicholas, eso era. el pequeño. Lo único que hay erróneo es que Joanny no era del periodismo, era actriz. Esa que era actriz de teatro. A mí me gustaba mucho aquello. Además, hay un episodio de terror. En el que se queda en el que hay una tormenta afuera y habían dicho que había un asesino en la calle, no sé qué. Y hay una escena en la que se ve al padre por detrás de una ventana como si fuese la sombra de Alfred Hitchcock. Y claro, ellos entre ellos se gastaban bromas con un cuchillo para asustar a las hermanas. Era un episodio de terror que no pasaba nada sobrenatural, pero era sin esa... Y cosas importantes decir, aparte de eso, del tema de lo de Mark Hamill que sustituyó el otro actor, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, a los pocos capítulos la actriz que hacía de la madre
falleció. Y entonces tuvieron que hacer eso de que él se casaba con otra mujer. Abby era periodista. Con Abby se casó y ya Abby ejercía de madre. Enseguida, cuando pasaron 2 o 3 capítulos, ya nos dimos cuenta. Ya la queríamos como a la madre. En los primeros capítulos no lo querían porque era sustitutiva de la Claro. madre. Y el rechazo, sobre todo de los mayores. Los más pequeños no, de los mayores sí que la rechazaban. ¿Sabéis cómo introdujeron el tema de las drogas? Porque había que... Claro, no podías dejar personajes fijos en los que se quedase un problema ahí para siempre. Metieron a Matthew Laborto. Matthew Laborto era el que hacía de Albert en La Casa de la Pradera. Vale. Sí. Y entonces, claro, todo transcurre en ese episodio y ya ese chico ya no vuelve a aparecer más. Y otra cosa que yo quiero recalcar, que lo tengo yo ya para toda la vida. A ver, yo me gusta frases bonitas que escucho en sitios y en cosas o que gente me dice, las tengo apuntadas, son frases de cabecera. Y en esta serie ocurrió una cosa que a mí me gustó muchísimo. Y es que en un capítulo el jefe de Tom Bradford le regaña por cosas que ha hecho mal en el trabajo y le dice que usted es un mediocre y usted nunca va a tener éxito. Y él dice una frase que a mí es que me encanta. Dice, señor no sé cuánto, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sabe cómo mido yo el éxito en la vida? Por las personas que te quieren. Es que me encanta esa frase. El éxito en la vida no se mide por el dinero ni por el estatus social, sino el éxito se mide por las personas que te quieren. Me encanta esa frase. Y la tengo ahí grabada. Lo descubrí en la reposición de Telecinco, claro, ¿no? De la del 79 no la recuerdo. Era los viernes por la tarde, sacaron un álbum de cromos y aquello maravilloso que hacían, a mí también me repercutió, que es que cuando empezaba la serie hacían una montaña humana. Eso hice yo en el opening, hacían todos se ponían los 4 mayores debajo, 3, y hacían y luego la montaña se caía. Bueno, pues tengo yo una foto, además la tengo en mi foto de perfil ahora en WhatsApp. Sí, la tienes igual. Yo, sí. mi hermano y yo haciendo esa montaña. Así que, bueno, por 8 basta la tengo con mucho. Hicieron películas, El Regreso, algo así, que ya son mayores los chicos y se vuelven... Sí, de eso no me acuerdo. Que luego hay una cosa que tienen estas series que me siguen gustando, igual que decimos que a lo mejor las tramas no acaban de funcionar o no han envejecido demasiado bien, es el doblaje. Las voces, es que yo sigo oyendo esas voces y me apasionan. ¿A que sí? Me pasa igual que el opening. Me enganchan mucho los openings de estas... o sea, me funcionan perfecto para la nostalgia. El opening, con ver el opening ya no necesito ni ver la serie. ¿A que sí? Pero luego oír las voces, como me parece una maravilla, que hay dobladores. Y vamos a finalizar este programa, primer programa que hemos dedicado a las series juveniles, en este caso de los años 70, con una serie que conocimos los miércoles por la tarde. Esta ya estaba incluida en Un Globo, 2 Globos, 3 Globos. Es una serie británica del año 79 también. Fíjate, nos llegó el mismo año que se estrenó en Estados Unidos. Perdón, en Inglaterra. Basada en... De esta voy a dejar que hable más Miguel Ángel, porque yo la recuerdo con mucho cariño, la vi, me gustó mucho, pero voy a dejar que Miguel Ángel se extienda más. Basada en los libros de Enid Blyton, Los 5. Donde haya aventuras que correr, una pista o un mensaje en clave, a los 5 encontrarás. Donde haya un misterio que aclarar, en un castillo en ruinas, oscuro y fantasmal, son muy famosos ya. Tiene mucho más que decir. Cuenta. No hay mucho más que decir. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí. Uy, qué bien. Además, Enrique del Pozo hizo la canción de Los 5. Sí, esta sí. Compuso. Esta sí, que es la que acabamos de ver ahora mismo. Sí, a ver, los libros de Enid Blyton es una mujer, no es un hombre. Ya sabéis vosotros que incluso H.L. Rowling, que es la autora de Harry Potter, y estamos hablando del siglo XXI, que no le admitían el Harry Potter. Hasta que hubo una editorial que lo quiso, pero no porque era mujer. Estamos hablando del siglo XXI. Bueno, yo no creo que porque fuera mujer, sino porque Harry Potter al final es una copia de otros muchos libros. Entonces, yo me extraña que en el siglo XXI una mujer vaya con un libro y no se lo Eso es lo coja. que yo he leído. Sí, pero a mí yo creo que, Harry Potter es un refrito de muchos tipos de libros que luego nos puede gustar más o menos. Por cierto, estoy empezando a ver las películas que las tenía ahí pendiente. Tantas historias y cosas les han hecho atrás los productores de primera mano y luego se han arrepentido. Claro, la Guerra de Galaxias no querían tampoco con la hacerla. Con Regreso al Futuro lo comentamos. Muchas que se echaron atrás hasta que Spielberg apostó por ello. Hombre, es que en Regreso al Futuro una película de incesto, llevársela a Disney, diría, ¿pero estáis de broma o qué? Una madre que se enamora de su hijo, que se quiere, en fin. Pues aquí en Los 5, que como dice la canción, son 2 chicas y 3 chicos, pero una de ellas no le gusta llamarse, que es Georgina, no le gusta llamar Georgina y se llama George.
y viste como un chico, ¿vale? Y tiene un perro, el perro era Timmy. Y entonces, pues, a mí me recuerda mucho, hay otra serie, ya te digo que esta es una mujer y al final tuvo que firmar de otra manera para que los libros los editaran. Tiene otra serie que se llama Los 7 secretos, que es un poco del mismo estilo. Son 5, 4 niños y un perro, son 5 que lo que hacen es investigar. ¿Y por qué se llaman Los 7 secretos? Porque eran 7, eran 3 niñas y 4 niños. Es que acabas de decir. Y un perro que se llamaba Scamper. Y entonces fíjate. tenían un club, CSS, Club de los 7 secretos. Y entonces cada vez que se reunían tenían que tener una contraseña para acceder a ese club. Y era más o menos pues como los 5. Yo sí sabía que Enid Blyton era una mujer. De pequeño ya me lo habían dicho. Sí, a mí, pero sí. Sí, lo que firmó así no... Bueno. Pues los chicos eran Julian, Dick, Anne, que eran hermanos. Y como muy bien ha dicho, la prima, Georgina, que era su prima, con el perro Timmy. Iban a la casa de ella y ahí, pues eso, aventuras autoconclusivas de ladrones. Esta sí te gustaría a ti, Elena, ¿no? A ver, yo me leí los libros. Yo los libros de los 5 me los leía, pero la serie no la vi. A mí la serie no me gustaba nada. La estética que tenía, pero la veía cutre, casi como grabada en vídeo o con cámaras así de poca definición. Bueno, en aquella época no había mucho, pero que se grababa en cine. Y ya yo creo que ahí empezaron a grabar casi como con cámaras estas de televisión. En fin, no tengo un recuerdo de esta serie. De todas maneras, yo me estoy dando cuenta que mis padres no nos ponían la tele. Porque es que hay muchas de estas series que yo es que ni vamos, a ver, la de los 5... Tú de lunes a viernes estudiarías y el sábado un ratito y el sábado o el domingo te dejaban ver un rato. Estoy flipando. A ver la de los 80 y los 90, que ya era más mayor, pero la de los 70, algunas ni idea. ¿Habéis hablado de gas? Eso no se hace, eso no se toca, eso no se dice, porque ahora todo es políticamente incorrecto. El milenarismo, chica. El mundo se va lentamente a la mierda porque cada día nos volvemos un poco más gilipollas, gilipolles, gilipollis. Separamos a los gallos de las gallinas porque los gallos violan a las gallinas. Escucha nuestro podcast antes de que nos metan en la cárcel. Pues bueno, depende si no vomito. El programa de humor más irreverente de iVoox. ¡Nos pegan! ¿Habéis cerrado el gas? Que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. Puto Kim Jong-un este. Cuenqueando. Hola queridos friquilósofos, soy Elena de Cuenqueando y quería compartir con vosotros qué es eso de cuenquear. Descubre Cuenca de otra manera. Es el instinto natural que te lleva a descubrir nuevos caminos. Naturaleza, herencia, queremos conocerla. Déjanos que te mostremos una cuenca inolvidable y súbete con nosotros al Cuenca Tour, una excursión para conocer el Parque Natural de la Ciudad Encantada y la preciosa ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad. Nos vemos en cuenqueando.com. Experiencia inolvidable que vamos a llevar. Oye, cuenqueando. Bueno, pues antes de que Miguel Ángel nos hable del merchandising de estas series que nos ha contado Paco, me gustaría preguntaros si de las series que hemos nombrado ahora, ¿cuál fueron vuestras favoritas? Si tenéis alguna así de verdad. Anda más que... pillado. ¿Perdona? Bueno, pues empiezo yo. Sí. A ver, yo por el poder de la nostalgia y las que recuerdo que más me marcaron, aunque hay algunas muy chulas, desde luego Pipi Sandokan, porque los niños hablábamos siempre de estas series. Sandokan porque era como de mayores, como que nos gustaba un montón. Y luego la de 1999 por la estética un poquito futurista. Pero si me tuviera que quedar con una que creo que es la que más me marcó, yo creo que fue Pipi. Yo sí me voy a quedar con una, para no pisar, me voy a quedarme con 8 basta, porque me impactó mucho. Pues vaya. Mira, yo tengo aquí 4 que me gustaron mucho y que me impactaron. Que fue Pipi Cazas Largas, por un lado, Espacio 1999, La Frontera Azul, Viaje Fantástico y con 8 basta. Entonces, han sido 5. Bueno, 5. Vale. Te lo permitimos, porque como yo solo he dicho una, te presto 2. Pero si hay que quedarse con una, y por no repetir, porque a mí con 8 basta también me gustaba mucho, yo me voy a quedar con La Frontera Azul. Con La Frontera Azul. Bueno, pues yo me quedo con 3 que las recuerdo bien y que ya lo he comentado, que son con Pipi Calzas Largas, Sandokan y con 8 basta. Bueno, Pipi, que sepas que eres la ganadora del programa de los 70. Sí. Sí. Bueno, pues ahora sí que Miguel Ángel nos va a desgranar todo el tema del merchandising que produjeron estas series que vimos en los 70.
Es que Miguel Ángel se ha venido aquí con una maleta con todo su merchandising. Se ha venido con una mochila. Por un lado tenemos de la serie Espacio 1999 un LP que es de la banda sonora original. Lo que pasa es que está basada en la primera parte de la serie. No viene Maya. Por eso no viene Maya. Y es un LP chulísimo porque es blanco por dentro. Bueno, son 2 LPs. Son 2 LPs con la música de la serie, incluso de los capítulos, que aquí te vienen también algún capítulo. Entonces, bueno, pues es del año 2002. Fijaos, se produjo en el año 75 y bueno, la reedición fue entre el año 2002 y 2021. Si quieres saco el disco. Ahora vamos con Playmobil. Playmobil ha sacado una serie total de Star Trek. Ah, qué guay. Sí. Qué bonita. Por aquí tenemos los protagonistas. Kirk, el señor Spock, el doctor Leonard y Uhura. Pero también sacaron, que lo tengo aquí, esta es la referencia 71155. Que en esto sí que fue rompedora Star Trek, porque fue la primera vez que pusieron de protagonista a una mujer de color. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, sí. Y bueno, y Playmobil sacó 2 naves espaciales. La primera, el Enterprise. El Enterprise con la referencia 70548, con 150 piezas. Cuando la sacaron en su momento costaba la nada desdeñable cantidad de 500 y 600 euros. Hoy en día se puede encontrar mucho más barato, por 325 euros, unos 300 euros más o menos. Bueno, eso de mucho más barato. Hombre, pero de 300 a 600... Eso es una nave. Y luego la otra nave es la nave espacial Klingon, que es de color verde y naranja. Y esa también pues sale unos 230 euros. La referencia es la número 71089, con 94 piezas. Lo bueno que tiene la nave del Enterprise es bestialmente grande, es enorme. Tiene unos hilos de nylon para poderla o la cuelgas del techo o la pones sobre un pedestal. Tiene un puerto USB. Se abre la nave. Es una de las cajas de Playmobil con más elementos, porque tiene 7 Playmóviles. Los pilotos de la nave como tal se abre. Incluso tiene varios compartimentos. Una chulada. Yo me la quise comprar, pero se me fue faltando el tiempo. Es que ya no tengo espacio. Es que ya no hago más que recolocar mi habitación. Y voy a ir buscando huecos. No tienes más espacio. No, pero no me importaría porque la puedo colgar y ya tengo otro elemento más. Morirá aplastado por el Enterprise. ¡Pum! Y bueno, ya para terminar, tenemos aquí el libro de La Frontera Azul. Que, bueno, yo tengo 4... Una publicación semanal. ¿De acuerdo? Son de 4. Me costó, 200 pesetuelas. 200 pesetas. La editorial es ASR. Yo ASR no tengo ni idea. Madre mía, Es que me pongo nervioso. Aquí está. Es del año. Estoy buscando el año y no encuentro el año. Muy bien. Estupendamente. No hay año. Al principio, a lo mejor, ¿no? No, ya lo he encontrado. El año 78, justo. Impreso en España y Nippon Television Network Corporation. Y la verdad que son, ¿cómo dices tú? Fotogramos de la película. Son fotogramas, fotogramas. Fotogramas de la película con globos y está muy bien. Es una foto, como una fotonovela el libro. Una foto súper bien. Y son los primeros episodios. ¿Ves? Y luego el siguiente episodio, El guerrero del rostro azul. ¡Chachán! Es del planeta Zotra, seguro. Algún día volveré, puedes estar seguro, le dijo Sanian a Chen-Lu. A Chin-Lu. Alenchun. Está sin pin, Lenchun. Y Chun-Li, el Falcon Crest. Mira lo que dice aquí. Adiós, Chiao-Chi. Los dioses te darán más felicidad de la que hubieras tenido Adiós, conmigo. Chochín. Chao, Chochín. Divorcio en chino, chao, Chochín. Siempre te recordaré, mi dulce Chiao-Chi. Llevaré tu tumba flores como aquella que me regalaste. Qué cosas. Luego, a ver, por lo visto, en uno de los capítulos, el primero y el segundo, nuestro protagonista hiere a un capitán de la guardia por defender a otra persona. Entonces, como él forma parte del capitán del ejército de Cauchío, que es una persona buena, accede... No, de Cauchío es malo. Sí, pero cuando él lo hace, él estaba... Entonces, él consiente ir a una especie como de Auschwitz. Iba a decir. Campo de concentración. Pero bestial. Una barbaridad, ¿no? Y
Y así que luego él forma un ejército muy chulo. Mira, me alegro que me te cuentes todo esto, porque yo la serie sé que la vi, sé que me gustaba, pero tengo muy vagos recuerdos de la Pues Frontera aquí te Azul. viene... Claro, yo me acuerdo porque como me he leído tantas veces los... O sea, el vago recuerdo significa que se acuerda de todos los personajes, de los nombres. Paco, te digo una cosa. Ahora, cada vez que leo un libro, trato de memorizar los nombres de los personajes, porque yo me leo el libro y luego no me acuerdo de los nombres, porque tampoco para mí es importante. O sea, me acuerdo de la historia. ¿Para seguir una trama es imprescindible? No, a ver, cuando estoy leyendo el libro, sí, Paco. Cuando yo estoy leyendo el libro, claro que me acuerdo de los personajes y sus nombres, porque si no, no, pues... Pero una vez que yo lo he leído, me olvido. ¿No te acuerdas de los nombres Y de entonces 20.000 ahora, de submarino? y entonces ahora, acordándome de Paco, digo, venga, Elena, vamos a memorizar. Y entonces digo, para que si luego dentro de 3 años yo hablo de este libro, sepa decir, imitarle un poco a él y a ti también, Miguel Ángel. Por eso hace poco, cuando hablé de Penny Dreadful y te hablé de Malcolm Murray y de Mina Murray, se vino por arriba. Favor, hombre, por favor, se me vino arriba. Porque aquí. yo estoy en una nueva era, Paco. Hola, friquilósofo, ¿estás ahí? Si es así, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te animas a dejárnosla? Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de iVoox. Esperamos tus comentarios. Éramos niños sin miedo al reloj, corriendo en la calle sin pedir perdón. Bueno, pues ya está. Pues ala, ya está. Hemos hecho el programa de los años 70, muchachos. Pues ha estado muy bien. Muchas Está gracias muy bien, Paco. por... Y lo siento si he metido... te interrumpí. Al revés, has aportado datos que yo no sabía. Es que lo gordo aquí es que Paco lo hace de memoria. Claro, es que quitando algún nombre de actores y cosas y alguna dato de fecha o algo, porque de 2 libros que tengo, yo he tirado más de mi poder de memoria. O sea que disculparme si alguna cosa haya fallado, pero que yo soy una persona humana, no soy una Claro IA. que no, sí. pero soy tú una IA. no estás hecho de superrelación Z. Bueno, ya. Un poquito de adamantium. Mira, se ha quedado. Tengo una mezcla de... Eso le ha gustado. Tengo una mezcla de... Estoy hecho de un poco de Y de Japanium, adamantium y vibranium. Vale. Y cosmoenergía también. Sí. Y mucha tontería. Porque yo no soy mutante, yo soy muy tonto. Bueno, queridos friquilósofos, pues ha sido la verdad, Paco, un programa muy emotivo. Por cierto, decir a los oyentes que no termina aquí el programa, que quedan otros 3 en el que vamos a hablar en el siguiente, en el programa número 2, así de algunos interesantes, pues del increíble Hulk, de la escoba espacial, los 7 de Blake, la fuga de Logan, No va a decir todos. Valle Secreto, Galáctica, No digan más. Fama, No, cállate entre ya. otros. No hagas A spoiler. ver, es que es interesante que sepan los oyentes para que escuchen el programa que vamos a hablar de estas ¿Qué? series. El héroe americano, o sea que si tienes un recuerdo de haberla visto, te recomiendo que escuches la segunda parte porque es digna de las series de estas que hacemos de friquilosofía que disfrutamos tantísimo. Así que bueno, querida Elena, muchísimas gracias por participar y por estar hoy aquí en este programa y os invitamos a escuchar la segunda parte. Gracias, Elenita. Nada, a vosotros, que siempre aprendo un montón y me despertáis recuerdos que tenía yo ahí y los tenía olvidados y me ayudáis a recordar. Así que gracias. Paquito Alberola. Larga vida y podcastidad. Bueno, que muchas gracias por traernos tantos recuerdos y por hacernos volver a esa época tan bonita de cuando éramos pequeños con estas series de la nostalgia. En este caso es al revés. En este caso soy yo el que te doy las gracias por poder hacer estas cosas que a mí tanto me gustan, ¿no? Y aquí que tengo siempre ahí en la recámara guardada cuando me leo mis libros y me hago mis ficheros y mis historias, decir, ¿esto llegará a algún sitio? Pues mira, pues ahora ya puedo llevarlos Claro a que friki- sí. Yo puedo hacer filosofía con Yo estas me he quedado cosas. todo loco con Lin Chun. Es como que me ha saltado ahí un piloto en la cabeza. Digo, Lin Chun. Así que... Y ese no me acordaba yo. He venido, soy
Chanchín y he venido hasta aquí para matar a Lin Chun. Bueno, Chanchín, que ha estado muy bien también tu merchandising. Siempre es un placer escuchar todas esas cosas, porque si disfrutamos con las series, también disfrutábamos con los cromos, con los álbumes con los discos, con todo. O sea que muchas gracias, Chanchín era, ¿no? Hombre, el cazador... Sin pin. Tú vas a ser sin pin. Ya va. Sin pin. Bueno, que con 9 ya no basta. 8 sí, pero con 9 ya no basta. Sí. Bueno, con 2 frikis en tu vida basta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Venga, nada, vosotros. Bueno, pues ahora sí, queridos frikilósofos, nos seguimos escuchando en los próximos programas de Frikilosofía y ya os digo que no os perdáis porque viene Paquito, que se le caen las series de los bolsillos de todas las Me las están quitando de las manos. Qué fresco lo tengo, señores. Me las están quitando de las manos. La televisión nos prestó 1000 vidas. Fuimos Senna, Hércules y Sandokan. Y también un extraterrestre llamado Alf. Las series nos marcaron el camino. Aprendimos que la fama cuesta. El espacio, nuestra última frontera. Fuimos un superhéroe que no sabía volar. También Pipi, el zorro y Tarzán. Vivimos tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Quién? ¿Qué será de los mundos que tanto queremos? ¿Quién abrirá las puertas de vuestra imaginación? ¿Quién tomará el testigo de nuestra ilusión? ¿Quién, cuando ya no estemos, os enseñará a ser libres? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? Nos encantaba que los planes salieran bien. Con trajes de colores vencimos a las fuerzas del mal. Fuimos Donovan, Batman y Bioman. Abrimos puertas estelares junto a Lois y Clark. Y en la galáctica buscamos un nuevo hogar. Fuimos MacGyver, aprendiendo a improvisar. Con Buffy cazamos vampiros. Tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. No eran series de televisión, eran
tantas vidas, todas ellas sin movernos del sofá. Todo ocurrió frente a aquel viejo televisor en casa de papá y mamá. Cada semana una invitación a vivir una nueva vida, una nueva emoción. No eran series de televisión, eran vidas prestadas, historias con alma y corazón. ¿Quién vivirá esas vidas cuando ya no estemos? ¿Qué será de los mundos que tanto queremos? ¿Quién abrirá las puertas de vuestra imaginación? ¿Quién tomará el testigo de nuestra ilusión? ¿Quién, cuando ya no estemos, os enseñará a ser libres? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién os enseñará a soñar? ¿Quién nos enseñará a soñar? Nos enseñará a soñar. ¿Quién nos enseñará a soñar? Los años pasaron y el rostro de Pedro se arrugó. ¿Te ha gustado la música de este programa? Verano de color, siempre azul. En Frikilosofía creamos nuestros propios temas. Mi mujer me pilló en la cama con su mejor amiga. Y sí, era lo que parecía. Son tus cartas, frikilósofo, las que nos llenan de esperanza. No hacía falta mucho más, con un buen libro podíamos volar. Puedes escucharlos en las principales plataformas musicales: Spotify, Amazon, Apple Music, YouTube y muchas más. Pedacitos de nuestra vida, con sabor a subus y nocilla. Teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. Solo tienes que buscar Frikilosofía y disfrutar de nuestras versiones, homenajes y temas originales que forman parte del alma de cada programa. Y hasta aquí ya llegó, es la venganza de la IA. Goma espuma, las orejas despegar. Caballeros del humor. Haznos un huequecito en tus playlists favoritas, compártelas con tus amigos y ayúdanos a que la música de Frikilosofía siga sonando. Total, nadie